Después de apoderarse de Crimea en 2014, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que la península seguirá siendo parte de Rusia desde ahora y para siempre. Sin embargo, 12 años después, esa promesa parece cada vez más imposible de cumplir para Putin. Ante el aumento de ataques ucranianos con drones y misiles de largo alcance en la región, al cortar sus rutas de suministro y provocar una crisis inédita en la península, el control de Rusia sobre Crimea parece más débil que nunca. Incluso Putin podría haber renunciado oficialmente a mantener la región. Las acciones de su gente lo demuestran. Para los historiadores, estos hechos no sorprenderán. Varias potencias mundiales han reclamado el control de Crimea por siglos, pero ninguna lo ha mantenido siempre. La invasión más antigua registrada en la región se remonta al año 513 a.C. Fue entonces cuando el Imperio Persa, bajo el mando de Darío I, lanzó una gran campaña en la región. Con el paso de los siglos, el control cayó en manos de los griegos, los romanos e incluso el Imperio Bizantino, con el primer gran asedio de Crimea, que tuvo lugar en el siglo XIV, cuando las fuerzas mongolas de la Horda de Oro atacaron la ciudad de Cafa, controlada por los genoveses, que hoy se conoce como Feodosia. Los mongoles rodearon y atacaron la ciudad desde 1343 hasta 1346 hasta que finalmente sufrieron un brote masivo de la peste bubónica. Sin querer levantar el asedio y regresar a casa, los atacantes orquestaron uno de los primeros ejemplos de guerra biológica en el mundo. Arrojaron cadáveres infectados a la ciudad, obligando a los genoveses a huir y causando que la peste negra se propagara por el Mediterráneo y más allá. En los siglos siguientes, Crimea presenció numerosos asedios, invasiones e intentos valientes pero inútiles de resistir hasta el final. Por ejemplo, estuvo el legendario asedio de Sebastopol, que ocurrió durante la Guerra de Crimea y duró casi un año, desde octubre de 1854 hasta septiembre de 1855. Esto incluyó a una coalición de potencias aliadas como Gran Bretaña, Francia, el Imperio Otomano y Cerdeña, rodeando y bombardeando la ciudad, que los rusos intentaron defender construyendo un vasto anillo de baluartes a su alrededor. Aunque las enfermedades, las heladas y el hambre hicieron estragos en las fuerzas aliadas, al final salieron victoriosos, obligando a los rusos restantes a huir. En 1920 Crimea fue el lugar donde se encontraba el ejército blanco antibolchevique durante la Guerra Civil Rusa. Los restos fracturados de la fuerza intentaron resistir en el istmo de Perekop, una estrecha franja de tierra que une la península con el continente, contra el avance del ejército rojo. Lograron ganar suficiente tiempo para que alrededor de 150.000 soldados y civiles escaparan por mar hacia Estambul, pero finalmente cedieron ante el peso abrumador de la fuerza opositora. La Segunda Guerra Mundial mostró que, lejos de ser una fortaleza impenetrable, Crimea es uno de los lugares más difíciles del mundo de mantener bajo control. En 1941, al cortar las fuerzas del eje las rutas terrestres a Crimea, los soldados soviéticos se retiraron al puerto de Sebastopol. Los alemanes hicieron varios intentos fallidos de capturar la ciudad durante los últimos meses del año, antes de finalmente reunir una fuerza masiva y bombardear Sebastopol con cañones ferroviarios pesados y ataques aéreos de la Luftwaffe. Para julio de 1942, las líneas defensivas soviéticas colapsaron, con decenas de miles de soldados muertos o capturados, y el eje aseguró el control de Crimea. Solo un par de años después, en 1944, los soviéticos retomaron el control, copiando la estrategia nazi al primero aislar al ejército alemán por tierra antes de concentrar grandes cantidades de fuego pesado sobre Sebastopol. Aunque los detalles varían, muchos de estos ejemplos resaltan los desafíos inherentes de mantener el control de un lugar como Crimea, y esos desafíos, en última instancia, se reducen a una sola cosa, algo que ni siquiera las naciones más poderosas y ricas del mundo pueden controlar realmente: la geografía. La geografía única de Crimea es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Por ejemplo, está protegida de forma natural por grandes masas de agua al este, oeste y sur. Pero esto también implica que el acceso terrestre es muy limitado. Durante miles de años, la única forma de entrar o salir de Crimea por tierra era hacia el norte, por el sur de Ucrania, y aunque la península es rica en ciertos recursos, no es autosuficiente. Cualquier potencia que quiera controlarla siempre ha tenido que encontrar formas de canalizar comida, combustible, agua y otros suministros hacia la región. Esa es la clave: las líneas de suministro. A lo largo de la historia, fuerzas invasoras han buscado cortar esas líneas para hacer que Crimea sea incontrolable para su enemigo. Una vez que dejan de fluir la comida y el combustible, es
solo cuestión de tiempo hasta que la fuerza ocupante tenga que rendirse o retirarse. Hemos visto ese mismo escenario repetirse una y otra vez, una y otra vez. El aislamiento de la península precedió a la derrota de sus defensores. No importaba qué tan altas fueran las murallas de su fortaleza, cuántas fortificaciones instalaran, cuántas trincheras cavaran o búnkeres construyeran, o qué tan bien combatieran a los invasores que se acercaran. Al final tendrían que rendirse si se quedaban sin recursos. Esas lecciones históricas siguen siendo válidas hoy. Tras tomar el control de Crimea, Putin parecía creer que la parte difícil ya había pasado. En realidad, apenas estaba comenzando. Tomar la península nunca ha sido realmente tan difícil. Mantenerla es el verdadero desafío. Hasta cierto punto, Putin parecía entender esto. Los eventos históricos probablemente influyeron en su decisión de ordenar la construcción del puente del estrecho de Kerch. Por ejemplo, ese puente de 12 millas, 19 kilómetros, que costó casi $4.000 millones y conectaron el este de Crimea con Rusia continental, abriendo un nuevo acceso a la península. Cuando ordenó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, Putin también se centró en las regiones clave que necesitaba para tomar el control total del llamado corredor terrestre que conecta Rusia con Crimea, es decir, Donetsk, Zaporizhia y Jersón. La lógica era clara. Si Putin controlaba los territorios alrededor de Crimea, no habría forma de que ningún enemigo, ya sea Ucrania o incluso la OTAN, pudiera cortar las líneas de suministro y aislar la región, al menos así parecía. Ucrania halló una nueva estrategia que permitió cortar las conexiones de Crimea sin controlar sitios como Jersón o Zaporizhia. Una estrategia que se manifestó en forma de la campaña Middle Strike, que comenzó a principios de abril de 2026, implica que las fuerzas ucranianas usen drones kamikaze para atacar rutas y nodos logísticos que Rusia utiliza para abastecer Crimea. Desde que comenzó la campaña, hemos visto un número creciente de ataques contra la logística militar del Kremlin en las regiones ocupadas de Ucrania, especialmente enfocados en la llamada autopista de Novorossiya, una carretera principal que se extiende desde la frontera internacional hasta Crimea, y que durante años ha sido la arteria principal. Rusia depende de ella para llevar tropas, equipo militar, comida, combustible y más a la península. Desde entonces, soldados rusos y blogueros militares llaman a esa autopista la autopista de la muerte por los intensos y efectivos ataques con drones de Ucrania, que han dejado camiones incendiados y convoyes destruidos. Ucrania también se ha enfocado en cortar todas las demás conexiones con la península, atacando y amenazando repetidamente el puente del estrecho de Kerch, además de destruir los ferries ferroviarios de Rusia y los llamados barcos de la flota fantasma que se dirigen hacia Crimea. En resumen, en vez de un asalto terrestre costoso que cause muchas bajas y debilite a Ucrania en otras zonas, a lo largo de la línea del frente, las fuerzas de Kiev, en cambio, han hecho un uso inteligente de su ejército de drones en constante expansión para dificultar al máximo que Rusia pueda reabastecer o reforzar Crimea. Puede que no lo parezca a simple vista, como dijo el general Ben Hodges, oficial retirado del ejército de Estados Unidos, en una entrevista en Global Gambit. Esto es, en efecto, una táctica clásica de asedio. Hodges señala que Ucrania está comprometida con el aislamiento de la península al atacar la infraestructura de transporte de la que depende. El excomandante general del ejército de Estados Unidos en Europa señala que muchas personas, no solo vacacionistas decepcionados, están dejando la zona, sino incluso algunos funcionarios del gobierno, personas que se están dando cuenta de que Crimea se está convirtiendo en una trampa, por así decirlo, y están tratando de salir de ahí. Y según un funcionario ruso, Putin puede que ya haya aceptado que ha perdido el control de la península. Pero antes de ver exactamente qué fue lo que se dijo, estás viendo el programa militar, y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Mientras Putin no ha reconocido públicamente la crisis en Crimea y el Kremlin sigue confiando en sus clásicas tácticas de propaganda para minimizar el drama, un experto, el economista nacido en Moscú, Igor Lipset, cree que el presidente ruso ya está implementando un plan de escape para Crimea. En una entrevista con Mark Feigen, exmiembro de la Duma estatal rusa, quien hoy trabaja como activista de derechos humanos, Lipset afirmó que Putin ya está en proceso de retirarse de Crimea y está preparando todo para justificar esta decisión ante la opinión pública. Explicó que el presidente no tiene intención de organizar una evacuación humanitaria ni un corredor verde para los rusos que permanecen varados en Crimea,
Sería muy humillante para el Kremlin pedirle a Ucrania que detenga sus ataques para permitir la evacuación. En cambio, Moscú tiene la intención de guardar silencio sobre el tema y culpar a Ucrania más adelante, cuando inevitablemente la gente muera debido a las condiciones que están empeorando rápidamente y se vuelven cada vez más peligrosas en toda la región. Desde una perspectiva humanitaria, las personas deberían ser evacuadas y quienes puedan deberían salir por el puente. Eso es obvio, pero no va a suceder. Putin dirá que la gente murió por culpa de Ucrania. A él no le importa cuántos civiles mueran en Crimea, ya sean niños o ancianos, por falta de medicinas, electricidad o hospitales en funcionamiento. Él está librando su propia guerra y los rusos comunes son prescindibles. Durante la misma entrevista, Lipsitz también comparó la situación en Crimea con un asedio, afirmando: hay escasez de agua y el suministro eléctrico es inestable tras los ataques ucranianos a la infraestructura energética. Salvo el puente de Crimea, la mayoría de las comunicaciones están cortadas. Las filas de autos saliendo de Crimea alcanzan récords. Los rusos de repente se dieron cuenta de que tenían que irse de inmediato. Es alarmante y absurdo. Muestra un nivel de conciencia muy bajo en Rusia. De hecho, hasta principios del verano de 2026, el público ruso en su mayoría parecía creer que Crimea estaba perfectamente segura. Muchos reservaron vacaciones ahí para los cálidos meses de verano, con la intención de disfrutar de los relajantes resorts, spas y playas de la península, mientras que cientos de miles de rusos, según se informa, se han mudado permanentemente a Crimea desde la anexión ilegal en 2014. Muchas de estas personas tomaron esas decisiones basándose en lo que les dijo Putin. Él dijo que Crimea era y sería rusa para siempre. Afirmó que era un lugar seguro que había vuelto a su puerto de origen y animó a los ciudadanos rusos a visitar la península, comprar casas e iniciar negocios. La gente le creyó, así que acudió en masa a Crimea. Ahora, sin embargo, se están dando cuenta de su error, pero para muchos ya es demasiado tarde. Por supuesto, Ucrania no está atacando directamente a los civiles. No es como Rusia. No bombardea intencionalmente las casas de las personas ni hace explotar hospitales, iglesias y escuelas. Sin embargo, al cortar las líneas de suministro a la región, las fuerzas de Kiev están haciendo que sea mucho más difícil vivir ahí, no solo para los soldados, sino también para la gente común. Se ha declarado un estado de emergencia en toda la región. A los habitantes locales prácticamente se les ha prohibido comprar combustible, ya que hay tanta escasez y muchos hogares y negocios también enfrentan apagones recurrentes y escasez de agua. Como resultado, muchos rusos que viven o vacacionan en Crimea están apresurándose a salir, con filas de autos de más de 1,5 km de largo formándose en dirección al puente del estrecho de Kerch. Y un sinfín de personas publicando en redes sociales para expresar sus miedos y frustraciones, instando a sus compatriotas a salir o mantenerse lejos de Crimea, y criticando directamente a Putin por su aparente falta de acción. Una vez más, la gente común está sufriendo por la arrogancia de su presidente. Putin podría hacer algo al respecto. Podría desviar tropas y recursos para ayudar en la evacuación de Crimea. Podría reconocer abiertamente el problema y decirle a la gente que está haciendo todo lo posible para ayudarlos. Podría hacer lo correcto y establecer un corredor humanitario para asegurar que su gente pueda huir de la zona de manera segura. Pero no lo ha hecho y probablemente no hará nada de eso. En cambio, permanece selectivamente en silencio, esperando que el resto de Rusia no note el infierno en que se ha convertido Crimea, confiando en sus tácticas habituales de mentiras y propaganda para encubrir la crisis. Sin embargo, como señaló el Dr. Orhan Dragas, un experto serbio en seguridad y relaciones internacionales, en un artículo para el Kyiv Post, la televisión puede seguir repitiendo eternamente que Crimea es rusa, pero no puede estabilizar la red, llenar tanques, asegurar suministros, reducir esperas en el puente, ni convencer a familias de quedarse donde ya no se sienten seguras. Desde 2014, el gobierno ruso ha usado Crimea como el símbolo político definitivo. Ha sido la joya de la corona de Putin, y la anexión de lo que él llama un portaaviones insumergible se sintió durante años como su mayor triunfo. Incluso cuando comenzó la invasión a gran escala de Ucrania, el control de Crimea por parte de Rusia nunca pareció estar en duda. Lugares como Donetsk y Lugansk se describían como zonas de conflicto y campos de batalla, pero Crimea seguía siendo un estado tranquilo, estable y asentado, un pintoresco lugar de vacaciones y símbolo de la capacidad de Rusia para tomar y mantener territorio, sin importar cómo avanzara la llamada operación militar especial en el Donbass. Putin seguramente pensaba que generaciones de rusos cantarían su nombre y celebrarían su legado mucho después de su partida, mientras seguían disfrutando las playas del Mar Negro por décadas. Ucrania ha hecho añicos ese sueño, trayendo a Putin de vuelta a la realidad con su impresionante campaña de ataques en profundidad media. Aprendiendo del pasado, ha seguido los pasos de la coalición aliada de la guerra de Crimea, el Ejército Rojo en la Guerra Civil
civil rusa e incluso las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, aislando la península, deteniendo sus suministros y haciendo que sea casi imposible mantenerla. Y no importa si Putin lo admite o no, los hechos sobre el terreno hablan por sí mismos. La logística está fallando, los recursos no se están moviendo, la gente está entrando en pánico. Y todas las señales sugieren que la situación no va a mejorar pronto. De hecho, es probable que siga empeorando. Ucrania tiene las armas que necesita para continuar su campaña y ya ha empezado a intensificar sus ataques, con muchos más registrados en junio que en mayo, por ejemplo. También hizo explotar varios barcos de la flota fantasma que Rusia había intentado usar para llevar suministros por mar a Crimea, y tiene medios para atacar o destruir el puente del estrecho de Kerch si lo decide. Durante los primeros años de la guerra, la península no solo era un refugio vacacional para los rusos, sino también un gran nodo logístico militar, una base sureña desde la cual las fuerzas del Kremlin podían lanzar ataques sobre Jersón y Zaporizhia o disparar misiles y enjambres de drones más adentro de Ucrania, pero eso ya no es así. Como afirma el Dr. Dragas, Ucrania ha transformado Crimea de una retaguardia segura a un espacio de exposición constante, y no va a detenerse, lo que nos deja con una pregunta simple: ¿qué hará Putin ahora? Según Lipsitz y otros, la presión podría ser demasiado para que el presidente ruso la aguante. Dragas piensa que podría fragmentar la crisis en una serie de pequeñas excusas, falsificando historias sobre sabotajes y fallas técnicas en la región, culpando a la administración local por no mantener estándares suficientes de cuidado y control, y eventualmente acusando a Ucrania de atacar cruelmente a ciudadanos rusos inocentes en la región. Así es como opera Putin. Busca chivos expiatorios y desvía la culpa lo más lejos posible de sí mismo. Puede que funcione con algunas partes de la población rusa, pero no funcionará con los cientos de miles en Crimea, que ven como sus vidas empeoran a diario. Las personas que están sufriendo apagones y escasez de combustible, las familias que ya no pueden encender las luces o conseguir suficiente comida para alimentarse, y los vacacionistas a quienes su presidente les vendió una mentira y, sin saberlo, reservaron viajes a una zona de guerra. Como dice el Dr. Dragas, la mayor debilidad en la narrativa de Putin sobre Crimea radica en la naturaleza de la promesa misma. Él no solo dijo que Crimea estaba ocupada temporalmente o que era una zona militar en disputa. Él dijo que era rusa para siempre. Ahora esas palabras se le han vuelto en contra. En el corazón de Rusia se realizan unos juegos del hambre al revés. Esto no se trata de que el último en pie sobreviva. Se trata de las élites, muchos de los cuales son amigos de la infancia de Putin, intentando alejarse del líder ruso para no estar cerca cuando caiga. Como en los juegos del hambre, esas élites se vuelven unas contra otras y contra Putin. Todo lo que hace funcionar a Rusia se está derrumbando en un caos de traiciones, maniobras políticas y un éxodo total. Estamos viendo el colapso de Rusia en tiempo real, pero ocurre lejos del campo de batalla. Lo que ocurre en Rusia ahora no es un éxodo evidente. No verás aviones privados sacando del país a los allegados de Putin mientras lo abandonan. Tampoco oirás a esos allegados hablar directamente de sus intenciones de traicionarlo. En Rusia no funciona así. Mucho de lo que ocurre ahora sucede en las sombras. Pero no te equivoques, las élites están saliendo mientras pueden. Solo que no se van físicamente. En cambio, hay un éxodo de lo único que todos, desde los allegados y oligarcas hasta Putin, valoran más que cualquier otra cosa: el dinero. Mientras la invasión rusa a Ucrania consume $827 millones cada día, y Putin no muestra señales de detenerse, ya que su obsesión por Ucrania ha consumido todo su ser. Los hombres que sostienen a Putin están abandonando el barco en silencio. Es como unos juegos del hambre al revés. Putin quedará solo y caerá mientras los demás sobreviven. El régimen de Putin se está quedando sin tiempo, porque Rusia necesita más dinero ahora que nunca para continuar su invasión, y los allegados y la élite están haciendo todo lo posible para asegurarse de que Putin no pueda poner sus garras sucias sobre su dinero. Bloomberg reveló la magnitud del éxodo en un informe del 16 de julio, señalando que varios de los rusos más ricos, que ocupan sus puestos en gran medida por su cercanía a Putin, están enviando miles de millones de dólares al extranjero para que Putin no pueda acceder a ese dinero. Esa élite busca evitar los riesgos de estar cerca de Putin, ya sea un líder que pide donaciones para su causa, o un presidente déspota que confisca activos que no le entregan. La idea aquí es simple: si el dinero no está en el país, entonces no hay nada que Putin pueda hacer para tomarlo. Bloomberg estima que esta salida de dinero suma decenas de miles de millones de dólares, según 6 rusos adinerados y otras fuentes cercanas a la élite rusa. Muchos de los rusos más ricos
están realizando cambios radicales en sus carteras de inversión. Muchos invierten en criptomonedas y oro, mientras que otros están acumulando efectivo en fondos de inversión extranjeros y propiedades. La región del Golfo, en particular, se está convirtiendo cada vez más en un refugio para quienes quieren mantener lo que tienen lejos de Putin. Nada de esto debería sorprender al líder de Rusia. Él mismo ha creado esta situación. Putin pensaba que, al ser responsable de que muchos oligarcas rusos sean quienes son, al darles grandes riquezas para evitar problemas, que esas personas le serían leales en su momento de necesidad. Esto fue un error de cálculo. Cuando compras a personas que solo les importa el dinero, esas personas no te devolverán ese dinero cuando lo pidas. Putin lo ha estado intentando. Anteriormente mencionamos las donaciones. A finales de marzo, The Guardian reportó que Putin pidió a las élites rusas dinero en efectivo para financiar su guerra. Esas élites pueden ver el gasto diario y saben que el gasto en defensa de Rusia ha subido a más de 160.000 millones de dólares y seguirá aumentando. La mayoría ignoró las solicitudes de donaciones. Putin ha generado desconfianza entre sus allegados. Desde 2024, autoridades respaldadas por el Kremlin han incautado bienes con frecuencia, enfocándose en los rusos más ricos, sobre todo quienes mantuvieron lazos con el exterior. Pero esas incautaciones solo podían llevar a Putin hasta un límite. Finalmente, su necesidad de fondos para la guerra en Ucrania hará que busque dinero en cualquier ruso, amigo o enemigo. Los amigos también ven esto. Por eso están retirando su dinero lo más rápido posible. Ya vemos que esto pasa. La historia de Arkady y Boris Rotenberg demuestra que Putin hará todo para sobrevivir, incluso destruir a sus allegados. Estos hermanos son amigos de Putin desde hace años. Incluso fueron compañeros de judo, ayudando a Putin a inflar su imagen de hombre fuerte, capaz de proteger a Rusia. Pero cuando la situación se complica, Putin descarta esas lealtades para continuar con su guerra. En un informe de julio de 2026, el Carnegie Endowment reveló que está ocurriendo una purga de aquellos leales a los Rotenberg en este momento, algo parecido a la purga de las élites leales al exministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Esta purga está haciendo que los hermanos que han hecho miles de millones gracias a su asociación con Putin se vean obligados a observar cómo su propia red se desmorona. Konstantin Markov y Alexander Narodko, ambos ligados a los Rotenberg y responsables de varios proyectos para ellos, ya fueron arrestados. Habrá más arrestos mientras Putin busca debilitar a una facción de la élite que considera una amenaza. Todo debe ser aprobado por Putin. Los Rotenberg lo saben. Su amigo de la infancia, quien los hizo ricos, ahora va por ellos. No solo por su influencia política, sino porque supervisan una gran red de empresas privadas y Putin querrá el dinero que generan. No sabemos si los Rotenberg están entre las élites que están sacando su dinero de Rusia en este momento. Sería una locura no hacerlo. En cuanto a otros miembros del círculo interno ruso que están sacando su dinero mientras todavía pueden, todos hacen algo que será un tema común en este video. Al notar que si le sucede a personas tan cercanas a Putin como los Rotenberg, puede pasarle a cualquiera, pero esto es solo el inicio para Putin. Mientras el dinero sale de Rusia, Putin también tiene que lidiar con ministros, soldados y uno de los muchos fantasmas de su pasado asesino que regresa para atormentarlo. Mencionamos a Shoigu antes. Su destitución como ministro de Defensa es parte de la depuración continua en el ministerio que dirigía. Shoigu ha sobrevivido. Ahora es jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, aunque eso es una degradación respecto al cargo anterior. Otros no han tenido tanta suerte. Varios de los ex viceministros de Shoigu, incluyendo a Pavel Popov, Timur Ivanov y Ruslan Salikov, han sido arrestados por varios cargos relacionados con la corrupción. Esto es una purga, tal como vemos con la red de Rotenberg, solo que está ocurriendo en el nivel más alto del poder ruso. Putin está apuntando a ministros que ya no le son convenientes. Algunos ministros están contraatacando. Denis Butsaev, quien fue un alto funcionario en el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rusia, huyó a Estados Unidos tras ser destituido, lo que ocurrió antes de un proceso penal. Es la primera vez que un ministro en funciones huye de Rusia desde el inicio de la guerra, y parece probable que otros harán lo mismo. En la Duma estatal, Putin se ve obligado a lidiar con otros ministros, como el líder del Partido Comunista Gennady Zyuganov, quien lo acusa directamente de llevar a Rusia a una guerra que solo resultará en una repetición de los acontecimientos de 1917. En otras palabras, el colapso total del sistema de Putin. Solo hay una palabra para esto: caos. ¿Y hay más? Advierten sobre un motín en las filas militares rusas. A finales de junio, el veterano ruso Alexander Lunin afirmó que la brutalidad de los comandantes rusos hacia sus soldados provocaría un levantamiento. Lunin le pidió a Putin una audiencia directa,
y afirmó que ministros del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa de Rusia lo habían alentado a hablar. Más traidores cerca de Putin. Lunin fue arrestado tras sus arrebatos y parece haberse esfumado después de que el Kremlin lo llamó mentalmente inestable. Pero estos llamados a la rebelión debieron de haberle puesto los pelos de punta a Putin, ya que recordaban el levantamiento de Wagner. Tal vez recuerdes ese levantamiento y al hombre que lo lideró, Yevgeny Prigozhin. Putin se encargó de él. O mejor dicho, oficialmente, Prigozhin murió en un accidente de avión tras intentar liderar una insurrección de su fuerza paramilitar Wagner. Otro levantamiento es lo que menos necesita Putin, pero podría ocurrir. Lunin lo advirtió. Ese fantasma del pasado de Putin también reaparece. El hijo de Yevgeny Prigozhin, Pavel, ahora lidera una pequeña compañía de mercenarios de Wagner en África. Con alrededor de 500 soldados, estas tropas se niegan a formar parte de la nueva versión de Wagner, que ha sido absorbida por el Estado ruso. En cambio, desafían directamente a Putin, dirigiendo lo que el Wall Street Journal describe como su propio pequeño imperio rebelde de caudillos, todo fuera del control de Putin. Y en todo esto, el control es el punto clave. El control es lo único que Putin necesita para mantener su versión de Rusia y su poder. Como el padrino de la mafia, Putin creó un sistema de corrupción y mentiras, empoderando a quienes creía que lo apoyarían. Sin embargo, ese sistema empieza a desmoronarse y sus allegados sacan su dinero de Rusia rápidamente. Los ministros están hablando, huyendo de Rusia o siendo arrestados, y esto último solo alimenta el fuego creciente que amenaza con consumir el Kremlin. Se habla de motín. El hijo de un ex amotinado desafía abiertamente a Putin. Putin ha estado jugando con las cartas marcadas durante décadas. Ahora ha perdido sus cartas. En estos juegos del hambre al revés, que la suerte nunca lo acompañe. La gran pregunta es ¿por qué ocurre esto? Todo se reduce al impacto que la guerra fallida de Putin tiene en las élites y allegados. Pero va más allá de eso, mucho más allá. Antes de explicar cómo, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Te damos la historia completa, no solo titulares. Si te gusta, suscríbete hoy. Entonces, ¿qué está pasando realmente? La economía rusa colapsa, lo que afecta a un sistema que necesita mantener el flujo de dinero hacia los ricos para comprar su lealtad. Esa economía está hecha un desastre en este momento. El déficit presupuestario supera los 75.000 millones de dólares después de los primeros 6 meses de 2026, lo cual es más de 51 por encima de la meta que Rusia había establecido para todo el año. El gran problema de Rusia es que sus activos líquidos no cubren el déficit, por lo que pide mucho dinero prestado. El siguiente pago de los préstamos de Rusia, cercano a 12.000 millones de dólares, vence al publicarse este video. El Kremlin no puede negarse a pagar, pues causaría hiperinflación, tema que trataremos enseguida. Lo que tiene Rusia es una economía que Fortune llama una ilusión construida sobre la deuda. Una crisis bancaria está por estallar, ya que Rusia ha subsidiado préstamos durante años. Y ahora los bancos enfrentan una situación en la que el 10% de sus préstamos corporativos no pueden ser pagados, junto con el 15% de sus préstamos minoristas. Es mucho dinero que no regresa a las principales instituciones financieras de Rusia. Más de 500.000 rusos se declararon en bancarrota en 2025. La inflación ya está arruinando la vida de millones, ya que se ven obligados a gastar hasta un 167% más en productos alimenticios básicos en 2026 de lo que gastaban en 2024. Los ataques de Ucrania a refinerías y transporte de combustible provocan crisis de combustible en Rusia y elevan el riesgo de esta inflación, con crecimiento estancado e inflación disparada. Eso nos regresa a los problemas de hiperinflación. Rusia enfrenta la crisis económica con grandes deudas por pagar. Putin no está mejorando las cosas. Les está prometiendo a los nuevos soldados que Rusia les perdonará hasta $140.000 de deuda si se inscriben para morir en su guerra. Eso es mucho dinero que no regresa a los bancos en problemas. ¿Y si se acaba el dinero y el Kremlin no puede respaldar esas promesas? Además de los altos sueldos y bonificaciones que paga a sus soldados, Rusia podría responder imprimiendo más rublos. Esa es la receta para la hiperinflación de la que hablamos. Otros planes rusos fallaron. El Kremlin intentó vender bonos, pero solo consiguió el 10% de la meta rusa. Obtener más préstamos tampoco funciona. Quienes quieren prestarle dinero a Rusia exigen tasas acordes al riesgo, pero el Kremlin no puede pagarlas. La otra opción es que Putin se desate con lo que ya ha estado haciendo, pero a una escala mucho mayor, quitando a los ricos para beneficiar al Kremlin. Recuerda el tema mencionado antes en el video. Las élites y allegados observan lo que les ocurre a quienes los rodean y se van mientras pueden. Ese tema vuelve con más fuerza aquí. Las personas más ricas de Rusia no son tontas
ven la pesadilla que Putin ha creado para financiar su invasión y saben que nada de lo que haga el Kremlin servirá. Esos allegados tienen el dinero y Putin irá a buscarlos si sigue la guerra en Ucrania. Saca el dinero ya y no tendrá que robar. La difícil economía de Rusia es una de las razones de la fuga de dinero y el descontento mencionados. Pero hay otro factor. Los allegados de Putin son principalmente dueños de negocios. Muchos de ellos operan empresas privadas que tienen éxito porque el Kremlin los favorece con contratos lucrativos. Así los Rothenberg hicieron su fortuna. Estar cerca de Putin paga cuando el dictador no insiste en una guerra fallida. Ahora, esos empresarios que se beneficiaron de la corrupción de Putin ven cómo Rusia grava al sector privado hasta arruinarlo y, en muchos casos, canibaliza las empresas que hicieron ricos a los allegados en primer lugar, confiscándolas y entregándolas al Estado. El entorno para los negocios rusos es, digamos, complicado en este momento. En un informe de noviembre de 2025, el Moscow Times reveló que las pérdidas corporativas habían aumentado un 25% en el periodo de enero a septiembre, alcanzando un poco más de 83.000 millones de dólares. Alrededor de 18.400 empresas rusas reportaron pérdidas durante este periodo, lo que representa un 11% más que las pérdidas registradas en 2024. La Fundación Jamestown agrega que casi el 30% de todas las empresas rusas se volvieron no rentables en 2025, con pérdidas combinadas de unos 100.000 millones de dólares para fin de año. Para julio de 2026, Metso informa que la actividad empresarial en Rusia cayó tanto que volvió a los niveles de primavera de 2022. Quizá recuerdes cuando Putin inició la invasión, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. La actividad empresarial en Rusia ha caído a los niveles de la primavera de 2022. El indicador del clima empresarial calculado por el Banco Central de Rusia en junio cayó a menos 3.6 puntos desde 0.9 en mayo. Un cero en esta escala separa el crecimiento de la contracción, por lo que los empresarios ya no ven mejora. No es buen momento para la élite de negocios en Rusia. La posibilidad de ganar más dinero disminuye. A eso súmale la canibalización que mencionamos. Ya hablamos de las incautaciones de activos. El 19 de junio, el Kremlin entregó la gestión de JCC Elma, uno de los mayores propietarios de bienes raíces logísticos e industriales de Rusia, a la estatal Neftakim Nevkimremstroy. Eso equivale a unos 1.05 millones de metros cuadrados perdidos, entregados al Estado para que el Kremlin se beneficie. Este es solo uno de muchos ejemplos. Para julio de 2025, Rusia ya había incautado más de 50.000 millones de dólares en activos privados. Muchos de esos activos eran de empresas occidentales que dejaron Rusia tras la invasión. Desde el inicio de la guerra, más de 800 empresas pasaron a manos del Estado. Esto es la canibalización de empresas privadas para financiar una lucha de la que los allegados de Putin no quieren formar parte. Y de nuevo, volvemos a ese tema. Cualquiera que tenga un negocio privado en Rusia, ahora se preguntará cuándo será su turno. Putin creó todo esto. Sus mentiras, engaños y traiciones lo llevaron por este camino. Incapaz de notar su incompetencia y el efecto en Rusia, Putin es quien queda rezagado en los juegos del hambre al revés. Uno a uno, sus allegados, élites y compinches notan que no están seguros, sin importar cuán cerca estén de Putin. De hecho, estar cerca es una calamidad. Shoigu y los Rothenberg lo pueden confirmar. Cuando Putin necesita algo, intentará conseguirlo por coerción o por la fuerza. Ahora, mientras vive con miedo, pasando la mayor parte de su tiempo en búnkeres y entregándose a la paranoia que ha consumido su vida, Putin ha perdido el control. Las élites que pensó que controlaba están haciendo todo lo posible para escapar de su alcance, planean su futuro tras Putin, en vez de ayudarle a cumplir sus objetivos. El líder de Rusia se está acercando rápidamente al final del camino. Al llegar al final, caerá por un acantilado sin que nadie lo detenga. Es la misma historia de siempre. El dictador termina siendo el autor de su propia caída. Aún así, mientras Putin siga en el poder, Rusia continuará en picada. No solo hablamos de lo económico. Los rusos vienen. Solo que esta vez no vienen por Ucrania, vienen por Putin. En una explosiva diatriba publicada en redes sociales, un veterano militar ruso ha dejado al descubierto lo que realmente es el ejército de Putin. Se han alegado abusos. Se escucha un llamado al motín. Los soldados rusos ahora amenazan activamente el poder de Putin, mientras que Wagner 2.0 parece estar en el horizonte. El Kremlin respondió rápido. La insensible brutalidad de Putin quedó expuesta, lo que debilita su poder y hace que la mayor amenaza para Rusia sea ella misma. En su explosiva diatriba, un excomandante de escuadrón de reconocimiento del ejército ruso llamado Alexander Lunin ha expuesto exactamente cómo es la vida en el ejército de Putin. Fue miembro del batallón de voluntarios Suda Sudokov.
La denuncia de Lunin lanzó críticas directas a Putin, su ejército y el liderazgo del Kremlin, con afirmaciones de que los soldados rusos están siendo torturados y abusados por sus comandantes, y que las órdenes que reciben a menudo son estúpidas, suicidas y parecen estar diseñadas únicamente para enviar más carne al matadero. Lunin pidió una reunión directa con Putin en la que expondría la verdad que ningún funcionario le dirá. Rusia normalmente encubriría estas cosas. ¿Qué importa un soldado inconforme en un ejército de millones? Pero Lunin no se limitó a exponer al ejército ruso y sus abusos. Lunin advirtió que si no se reunía con Putin, el líder ruso podría enfrentar la muerte total de su invasión a Ucrania. Se avecina un motín, advirtió Lunin, y solo se detendrá si Putin comprende cómo sus comandantes tratan a los soldados. Si no llego al Kremlin en un futuro cercano y aparezco en vivo al aire junto a usted, el ejército volverá sus armas contra el Kremlin, declaró Lunin, mientras se decía que se reunió con altos funcionarios del Ministerio de Defensa y de los servicios de seguridad rusos. La implicación parece ser clara. Lunin está advirtiendo a Putin que se enfrenta a un levantamiento y que bien podría contar con el apoyo de miembros de las altas esferas del régimen del presidente ruso. Esto no es un farol, advirtió Lunin al concluir su mensaje. Este mensaje no pasará desapercibido. Si el Kremlin esperaba mantenerlo en secreto, esas esperanzas se desvanecieron en menos de 24 horas tras el mensaje de Lunin. Eso fue lo que tardó la advertencia del exsoldado en alcanzar la asombrosa cifra de 12 millones de vistas en las redes sociales. Putin no puede ignorar esto. La advertencia ya circula, y muchos rusos ya la han visto. Sin embargo, las consecuencias de que el video se hiciera viral han sido extrañas. Lunin, al parecer, intentó retractarse de algunos comentarios. Tras la atención a su mensaje, aseguró que no buscaba organizar ni llamar a un golpe de Estado. En realidad buscaba informar sobre las condiciones reales que enfrentan los soldados rusos en su ejército. Reiteró que funcionarios del Ministerio de Defensa y del Servicio de Seguridad lo alentaron a plantear estos temas públicamente. Radio Free Europe. Radio Liberty informa que no hay evidencia de su afirmación, pero eso no sorprende. Ningún alto funcionario de ninguna de estas organizaciones va a exponerse respaldando un mensaje que destruye la ilusión en la que Putin vive tan feliz. Los comentarios posteriores de Lunin también sugirieron que cualquier rebelión ocurriría en silencio y que nadie iría a advertirle. Y además de todo esto, Lunin retiró rápidamente su exigencia de una audiencia personal con Putin, alegando en su lugar que quería hacer que el líder de Rusia estuviera al tanto del abuso y el soborno que ocurre dentro de su propio ejército. Una contradicción casi inmediata. Tal vez Lunin, quien antes se hacía llamar Alexander Postolov, empezaba a asustarse, pero en medio de todas estas contradicciones, Lunin estaba haciendo algo que haría parecer que hablaba muy en serio sobre sus afirmaciones de un motín inminente. Estaba trabajando activamente para respaldar sus declaraciones en los días posteriores a que envió su mensaje. El medio United 24 informa que empezó a recopilar testimonios de otros soldados rusos sobre los abusos que habían sufrido, nuevamente con la afirmación de que tenía la intención de compartir todo esto con Putin. Lunin afirmó que existen miles de estos testimonios, muchos con confirmación en video de los abusos. Ninguno fue compartido en redes sociales. Lunin, al parecer, reservó esto para su reunión directa con Putin. También es extraño. Hay amenazas de motín y afirmaciones de que altos funcionarios lo incitaron a difundir su mensaje. Lunin aseguró tener el respaldo de un representante de las autoridades de Voronezh. Solo pudo identificar a la persona como Denis, y afirmó que era el vicegobernador de política interna en Voronezh. El hombre que ocupa ese puesto en realidad se llama Dmitry Maslov, revela el agente SVO News. También parece que Lunin ha sido engañado por funcionarios que lo están usando para exponer problemas reales en el ejército ruso, o que se ha derrumbado y ya no le importa lo que le ocurra mientras alguien escuche. De cualquier forma, se ha amenazado con un motín. Putin tiene que prestar atención. Lo que más temerá el líder de Rusia de todo esto es la posibilidad de que ocurra un Wagner 2.0. El mensaje de Lunin llega casi 3 años después de un intento de golpe que casi sacude al Kremlin. El 24 de junio de 2023, Putin enfrentó lo que sigue siendo el desafío más directo a su poder en un cuarto de siglo de gobierno en Rusia. El impulsor de ese desafío fue Yevgeny Prigozhin, fundador del infame grupo Wagner de mercenarios. Aunque no era parte oficial del ejército ruso, el grupo Wagner parecía apoyar a Putin el primer año de la invasión, hasta que dejó de estarlo. En verano de 2023, el grupo Wagner controló Rostov del Don, que Rusia usó como uno de sus principales puntos de partida para la guerra un año y medio antes. Prigozhin
organizó lo que llamó una marcha por la justicia, mientras los combatientes de Wagner avanzaban de Rostov del Don a Moscú. No fue una marcha pacífica. El International Crisis Group reporta que el grupo Wagner derribó varios helicópteros rusos y un avión de combate, lo que llevó a Putin a calificarlo como traición. El motín terminó al día siguiente. Los soldados de Prigozhin estaban a menos de 200 kilómetros de Moscú, cuando el líder de Wagner anunció que irían a Bielorrusia para dialogar con el presidente Alexander Lukashenko. Se llegó a un acuerdo y el golpe terminó casi sin hacer ruido, mientras Rusia volvió a poner a Wagner a trabajar en Ucrania y otros lugares. En cuanto a Prigozhin, no duró mucho más. El ex líder de Wagner no fue encarcelado. 2 meses después de su marcha, Prigozhin murió en un accidente aéreo con varios altos mandos de su grupo. El momento parecía más que una coincidencia, y aún circulan rumores de que el Kremlin organizó un asesinato para silenciar el ataque y enfriar la situación. El mensaje viral de Lunin no se compara con una marcha masiva de miles de hombres. Pero hay paralelismos entre el motín de Wagner y el mensaje de Lunin. En el caso de Lunin, supuestamente miles han revelado pruebas del abuso que, según afirma Lunin, está muy extendido en el ejército ruso. Se afirma que se apuntarán armas al Kremlin y hay un claro llamado a las armas que podría desencadenar un Wagner 2.0 si no se controla. Una vez más, vemos a un combatiente descontento que vivió la guerra rusa en Ucrania y decidió plantarse. Ese tipo de cosas no pasan en la Rusia de Putin. Y la respuesta del Kremlin a todo esto expone los miedos más profundos del presidente ruso de que su propio pueblo lo despoje del poder. Pero antes de entrar en esa respuesta, este es un breve recordatorio de que estás viendo el programa militar. Publicamos videos como este todos los días, así que suscríbete si estás obteniendo nueva información de nuestro canal. La respuesta de Rusia a Lunin y a sus amenazas llegaron en etapas. Al principio, el Kremlin minimizó el video de Lunin. Dmitry Peskov, uno de los portavoces favoritos de Putin, comentó el 26 de junio sobre el video. Nos dijeron que existía esa declaración, pero no hemos podido leerla aún. Sin embargo, Peskov considera bastante extraños los informes sobre las palabras de Lunin, pero que los funcionarios tendrían que familiarizarse con el video antes de poder emitir algún juicio. Quizá el Kremlin respondió con cautela, porque Putin y sus aliados sabían la atención que generó el video y actuaron con cuidado. La siguiente actualización vino del propio Lunin. Se organizó una reunión, pero no con Putin. La invitación a reunirse fue de Vitaly Borodin, activista pro-Kremlin y líder del Proyecto Federal para la Seguridad y Anticorrupción. Aunque no está oficialmente ligado al Kremlin, el grupo suele denunciar a figuras públicas como parte de los intentos de Putin de frenar la corrupción en Rusia. Vitaly Borodin me contactó y me invitaron a Moscú para expresar mis preocupaciones y problemas acumulados, afirmó Lunin. Por un momento, parecía que habría una revelación que causaría un motín, pero el Kremlin lo detuvo. El 28 de junio DW dio la noticia de que Lunin había acabado como muchos habrían supuesto en cuanto se hizo viral. Supuestamente había sido arrestado por 11 días. Como en gran parte de esta historia, los informes son confusos y contradictorios. La esposa de Lunin, Tatiana, le dijo al canal de Telegram My Life que Lunin planeaba ir a Moscú en auto después de recibir la invitación de Borodin. Los preparativos iniciaron el 26 de junio, pero Lunin no pudo avanzar mucho. Esa noche, supuestos policías llegaron a Lisinovka, Voronezh, buscando a Lunin. Lo hallaron mientras Tatiana cuidaba a sus hijos en casa. Tatiana asegura haber hablado con su esposo, que está vivo y bien, y que él ha pedido que no se publiquen más videos ni información sobre su situación en redes sociales. Así que Lunin está bajo custodia. Lunin había empezado su versión de la marcha de Wagner solo y en su auto, rumbo a ver a un hombre que decía ayudarlo a revelar las pruebas de abuso reunidas. ¿Fue una trampa? El Kremlin usó las promesas de Borodin de reunirse para alejar a Lunin de su familia y arrestarlo. ¿Sabía el Kremlin que dejar que Borodin diera voz a Lunin y expusiera el supuesto abuso podía ser el detonante del motín que Lunin decía que se le venía a Putin si no actuaba? Puede que nunca lo sepamos, y será interesante ver si 11 días de encarcelamiento se convierten en mucho más. Rusia tiene mucha experiencia cuando se trata de hacer desaparecer a personas que se ganan la mala voluntad de Putin. Existe toda la posibilidad de que Lunin pronto termine cayendo por una ventana abierta, como les ha pasado a muchos de aquellos que siquiera han sugerido que Putin podría ser removido del poder. 2 cosas son seguras en esta historia confusa y caótica. 1. Putin ha sido humillado por uno de sus ex soldados al lanzar un llamado a la rebelión que ha sido visto por millones de personas. Y 2.
Incluso sin los testimonios que Lunin intentaba llevar a Moscú, hay mucha evidencia que expone el horror de servir en el ejército ruso. Los abusos son generalizados en el ejército ruso, y no tienes que buscar mucho para encontrarlo, incluso sin los testimonios que Lunin afirma tener. Según Radio Free Europe Radio Liberty, ya se han reportado muchos casos de soldados rusos castigados reteniéndolos en fosas, sótanos y sitios improvisados de detención si rechazaban participar en asaltos suicidas en el frente de guerra. Hay informes que respaldan las denuncias de Lunin sobre comandantes que exigen sobornos a soldados para evitar ser enviados a ofensivas peligrosas. Se ha informado que algunos reclutas han pagado hasta casi $13,000 a sus comandantes para evitar el combate en Ucrania. Existe una cultura de sadismo en los campos de entrenamiento del ejército ruso, especialmente si se revela que un soldado es diferente a la norma. Artem Bykov, ex soldado, contó a Radio Europa Libre Radio Libertad que fue asignado a la 273ª Brigada de Artillería rusa y que el entrenamiento se volvió un infierno al revelarse que era bisexual. Me acosaron brutalmente, me pusieron 5 chalecos antibalas, era muy difícil caminar, vomité, me desmayé, me desplomé, me pusieron una máscara antigas, me obligaron a correr, a arrastrarme y cosas así. Me parecía un infierno, pero eso solo fue el principio, dice Bykov, agregando que las golpizas rutinarias con palos y que los soldados recibieran golpes en las manos con martillos o fueran esposados a radiadores eran cosas que él observó. Otros son menos directos sobre el abuso que han sufrido, prefiriendo permanecer en el anonimato mientras dan su testimonio. En un artículo de enero, TVP World informó que miles de quejas oficiales enviadas al Kremlin fueron publicadas accidentalmente en línea por el gobierno de Rusia. Coincidían con mucho de lo que Bykov afirma y con lo que Lunin dice que quería mostrarle a Putin. Una larga lista de más de 6,000 quejas dirigidas al comisionado ruso para los derechos humanos que se recibieron entre abril y septiembre de 2025. Familias vivían con miedo por la vida de los soldados en el frente, tropas siendo castigadas por negarse a ir a misiones suicidas, al ser enviadas al territorio ucraniano, portando banderas rusas, convirtiéndolas en blancos. Hasta personas en silla de ruedas eran enviadas al frente solo para hacer que Ucrania gastara más munición. Este informe le da un giro interesante a la historia. Lunin dijo que se avecinaba un motín y quería mostrarle a Putin pruebas de abuso para que actuara antes de que empezara. Este informe de enero revela que el Kremlin ha recibido numerosos reportes de abusos. Miles en el transcurso de unos pocos meses y probablemente muchos miles más además. ¿Qué nos muestra esto? Putin ya sabe que el ejército ruso es abusivo, simplemente no le importa. Estas historias parecen normales para un ejército que depende de la brutalidad y el sadismo para llevar a sus soldados al frente, igual que de alinearse con la visión de Putin para conquistar Ucrania. El Centro de Estudios de Geopolítica y Seguridad dijo en marzo de 2024 que la cultura militar rusa se caracteriza por una alta tolerancia al sufrimiento y la violencia, y que ha sido una característica mucho antes de que comenzara la guerra en Ucrania. La idea es que, para cometer actos de brutalidad, los soldados deben estar expuestos a esos actos y sufrir abusos ellos mismos. Deben observar cómo los compañeros que se niegan a obedecer órdenes o hacen algo que no está en línea con lo que dicen sus comandantes son castigados y torturados. Lunin no iba a hacerle una revelación a Putin. Solo iba a decirle al líder ruso que su ejército funciona como se planeó. Si nada de lo que Lunin quería mostrar a Putin es nuevo para el líder ruso, ¿por qué importa? La respuesta simple a esa pregunta es que el video de Lunin hizo públicas estas atrocidades para personas que tal vez nunca habían oído hablar de ellas dentro de Rusia, y eso demuestra que hay soldados que ya han tenido suficiente y están listos para terminar la guerra. Es probable que ocurra un motín, pues el cansancio de la guerra lleva a hombres como Lunin a ponerse en riesgo al tomar medidas desesperadas. Si es cierto que Lunin fue influenciado por funcionarios del Ministerio de Defensa y del Servicio Secreto, otros cercanos a Putin podrían sentir el mismo cansancio. Están buscando una salida. Derrocar a Putin puede ser la única opción. El ejército ruso está agotado. Radio Europa Libre. Radio Libertad informa que aumenta el debate en la élite rusa sobre detener la guerra. La tensión está creciendo. Putin incluso enfrenta a miembros de la Duma estatal rusa que le advierten que se acerca una revolución como la de 1917. Ese fue el mensaje que Gennady Zyuganov, líder del Partido Comunista de Rusia, dio a Putin en abril, advirtiendo que el costo militar y económico de la guerra podría significar el fin de Putin. Para el líder ruso, las palabras de Lunin no eran solo desvaríos de alguien llevado al límite, eran un eco de palabras refinadas, pero igual de peligrosas de algunas de las personas más poderosas de Rusia. Sobre el terreno, Rusia sigue avanzando muy poco en Ucrania, y dentro de Rusia, más drones están entrando en el territorio de Putin que nunca antes, algunos llegando tan lejos como Moscú.
Incluso Putin se ha visto obligado a reconocer que la escasez de combustible es por los ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa. Lunin quizá no haya encabezado un golpe al estilo Wagner 2.0, pero ha advertido sobre un motín, y está claro que la actitud hacia Putin y su guerra está cambiando dentro de Rusia. Que un exsoldado haga público su descontento y exponga ante millones el abuso en el ejército ya es grave. Que eso se sume a la división de las élites y a la innegable evidencia de los fracasos de Rusia en el frente y los ataques ucranianos en su territorio es una posible catástrofe para Putin. Algo grande podría quebrar a Putin. La pregunta ahora es si caerá de forma estrepitosa por una insurrección militar o en silencio, mientras quienes trabajan tras bambalinas buscan quitarlo del poder. Cualquiera de los dos resultados funcionaría para Ucrania, y Putin ciertamente le está dando a sus enemigos suficiente cuerda para ahorcarlo. Durante décadas, hubo un consenso casi universal en que el dinero era el recurso más importante en el mundo militar. Un ejército con buen financiamiento siempre tendrá ventajas sobre otros con menos recursos. Los países con excedente económico siempre serían más fuertes que los que tenían presupuestos de defensa limitados, y los activos más caros siempre superarían a las alternativas más baratas y sencillas. Desde 2022, Ucrania ha reescrito cada una de esas reglas. Aunque Ucrania libra esta guerra con una fuerza menor, menos recursos y mucho menos dinero que su rival, ha desafiado todo pronóstico constantemente. Ha superado a Rusia en inteligencia y maniobras, convirtiendo un conflicto que pudo ser rápido en uno que ya lleva más de 4 años, sin señales de terminar como quería el Kremlin, y las fuerzas de Kiev dieron una clase magistral de eficiencia en costos militares, usando un recurso de $500 para derribar una aeronave de varios millones de dólares, enviando un mensaje que amenaza con destruir los cimientos de la maquinaria de guerra rusa. No es la primera vez que escuchamos una historia como esta. Ucrania se ha ganado una asombrosa reputación por construir una de las fuerzas militares más eficientes del mundo, usando equipo relativamente asequible para interrumpir repetidamente, dañar y destruir activos rusos que valen una fortuna en comparación. Ha usado drones baratos repetidamente para bombardear barcos, aviones, vehículos blindados e infraestructura enemiga. Y Ucrania lo logró otra vez, provocando otra pérdida absolutamente humillante para que los comandantes de Rusia la analicen mientras se lamen las heridas una vez más. El incidente ocurrió la mañana del 15 de julio cerca de Vyazova, en el Oblast de Belgorod, Rusia. Fue llevado a cabo por la Brigada Separada número 427 de Sistemas No Tripulados de Ucrania, con nombre en clave Rarog, como lo confirmó el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Robert Brovdy, más conocido comúnmente por su apodo Magyar. Magyar se ha vuelto la imagen de las operaciones de drones en Ucrania, y suele ser de los primeros en divulgar detalles de los numerosos ataques con drones. A las pocas horas de que ocurrió el ataque, publicó un video mostrando exactamente lo que sucedió. El breve clip muestra un helicóptero ruso volando sobre campos mientras un dron ucraniano se le acerca por detrás. El dron vuela a la par del helicóptero durante unos segundos antes de ascender y golpearlo desde arriba, chocando directamente con sus hélices. Este no era cualquier helicóptero. Era un Mi-28, un helicóptero de ataque militar pesado, capaz de operar en cualquier clima, de día o de noche y contra blindados, que data de los días de la Unión Soviética. Se fabricó por primera vez a principios de los años 80, pero no se introdujo oficialmente en el servicio militar hasta 2009, por factores y retrasos ligados a la competencia de contratos militares y la crisis económica de la Unión Soviética. Pero no dejes que el largo desarrollo del Mi-28 te engañe. Se trata de armamento serio. Mide más de 55 pies o 17 metros de largo, con una altura de 12.5 pies o 3.8 metros y una envergadura de 16 pies o 4.88 metros. Tiene un peso máximo de despegue de 11.500 kilogramos, poco más de 25.000 libras, y puede transportar hasta 1.720 litros o 450 galones estadounidenses de combustible internamente, además de otros 571 litros o 151 galones en tanques externos. Impulsado por un par de motores turboeje Klimov VK 2500 de 2194 caballos de fuerza, puede alcanzar una impresionante velocidad de crucero de 270 km por hora, 170 millas por hora, y velocidades máximas de alrededor de 320 km por hora o 200 millas por hora cuando es necesario. Con un alcance de hasta 435 km, 270 millas y una autonomía de 2 horas, el Mi-28 fue diseñado pensando en misiones de ataque
y cuenta con suficiente poder de fuego para amenazar cualquier objetivo. Presume de una torreta NPPU-28 montada bajo el morro con un cañón automático Shpunov 2A42 de 30 milímetros, que puede disparar entre 200 a 800 disparos por minuto, con un alcance efectivo de 1.500 metros o 4.900 pies para vehículos terrestres y 2.500 metros o 8.200 pies para objetivos aéreos. El cañón puede disparar varios tipos de municiones, como perforantes, subcalibradas con sabo desechable, explosivas e incendiarias. Además de esto, el Mi-28 viene equipado con hasta 16 misiles supersónicos, Ataka Incuino, con una variedad de ojivas, incluyendo opciones altamente explosivas antitanque, variantes termobáricas y ojivas de varilla expansiva. Estas opciones permiten que el Mi-28 ataque objetivos que van desde tanques de combate principales con blindaje reactivo explosivo hasta infantería, edificios, búnkeres y otros helicópteros. El Mi-28 también puede estar equipado con una amplia gama de armamentos adicionales, incluyendo misiles aire-aire y aire-superficie, así como bombas aéreas, lo que lo convierte en uno de los recursos más flexibles a disposición de la Fuerza Aérea Rusa. Rusia ha usado frecuentemente este helicóptero durante su guerra con Ucrania. Al principio del conflicto, allá por 2023, hubo numerosos informes sobre helicópteros de ataque Mi-28 desplegados en posiciones de primera línea, equipados con misiles antitanque nuevos para contrarrestar el creciente inventario de vehículos blindados de Ucrania. Trabajando junto con otros modelos como el Ka-52, el Mi-28 ha demostrado ser eficaz para dañar y destruir algunos de los tanques de combate principales de Ucrania, sus vehículos de combate de infantería y fortificaciones reforzadas. También se informa que las fuerzas rusas usan este helicóptero para cazar drones. Algunas unidades han perseguido y derribado drones de reconocimiento y kamikaze ucranianos con éxito limitado. El Mi-28 es considerado uno de los mejores helicópteros de ataque del mundo actualmente. Cada uno es un recurso valioso para las fuerzas del Kremlin. Aunque no salen en titulares tan seguido como drones y misiles, han sido clave en el conflicto. Por eso es crucial cada vez que Ucrania daña o destruye una de estas aeronaves. Según el grupo de inteligencia de fuentes abiertas Oryx, las fuerzas ucranianas han logrado esa hazaña en al menos 20 ocasiones a lo largo de la guerra hasta ahora. Se ha confirmado que 20 Mi-28 han sido gravemente dañados o completamente destruidos, aunque la cifra real probablemente sea mucho mayor, ya que hay casos en los que los activos rusos son eliminados del mapa, pero no se puede encontrar evidencia clara para confirmar su destrucción. Sin embargo, en este caso, la evidencia es clara y se puede ver en formato de video. Vemos cómo el dron va hacia su objetivo, a milímetros de las aspas del helicóptero antes de que la pantalla se apague. Lo más asombroso de la historia es el dron que Ucrania realmente usó. Según varios informes de noticias y un comunicado de prensa del fabricante ucraniano de drones Skyfall, el dron en cuestión no era otro que una de las propias unidades Shrike 10 FPV de Skyfall. El Shrike 10 es un dron de ataque táctico, notablemente efectivo y sorprendentemente barato, con armazón de 10 pulgadas y capacidad para transportar hasta 3 kilogramos, 6.6 libras, de carga útil. Forma parte de la familia más amplia de drones Shrike, que han sido clasificados entre los drones más utilizados en la guerra entre Rusia y Ucrania hasta ahora. Presumen de un alcance de vuelo de hasta 30 kilómetros, es decir, 18.6 millas y una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora o 75 millas por hora. Una altitud máxima de alrededor de 800 metros, es decir, 2.600 pies y una duración total de vuelo de hasta 15 minutos. Pero sin duda, el aspecto más impresionante del Shrike 10 es su precio. Estos drones cuestan aproximadamente $500 por unidad. De hecho, en algunos casos pueden fabricarse por aún menos, alrededor de $400 según el fabricante. Gracias a los bajos costos de producción del Shrike, Ucrania puede fabricar y desplegar fácilmente miles de estos drones sin tener que preocuparse por gastar una fortuna en el proceso. Esta historia muestra que estos drones pueden ser baratos, pero son perfectamente capaces de destruir objetivos mucho más grandes y significativamente más valiosos. El Mi-28, por ejemplo, se estima que cuesta entre 15 y 19 millones de dólares por unidad. Un dron de $500 contra un helicóptero de 19 millones de dólares y es el dron el que sale victorioso. En términos de relación costo-beneficio, simplemente no hay nada mejor que eso. Lo más loco es que ni siquiera es la primera vez que pasa. Casi el mismo escenario ocurrió en septiembre de 2025. Luego, una vez más, surgieron informes de que pilotos de drones ucranianos lograron atacar y destruir un helicóptero ruso usando un simple dron FPV. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados Magyar compartió la noticia en Telegram. El helicóptero
Mi-8 fue destruido por pilotos de la 59ª Brigada de las Fuerzas de Sistemas no tripulados con un dron FPV. Magyar compartió un video de 30 segundos que muestra claramente cómo el dron impacta la aeronave, provocando una explosión instantánea cuando el helicóptero estalla en llamas y aterriza de emergencia en una nube de humo espeso. Más tarde, se reveló que la aeronave en cuestión era en realidad un helicóptero de transporte, Mi-8 no un Mi-28, pero aún así valía más de $10 millones. De nuevo, las tripulaciones ucranianas usaron un dron FPV de $500, más tarde identificado como un Shrike 10, para lograr este resultado. Antes de analizar el impacto en Ucrania y Rusia, el programa militar te ofrece el panorama completo, no solo titulares. Suscríbete para estar a la vanguardia. Esta historia no se trata solo de un dron y un helicóptero. Es un microcosmos de toda la guerra. Es un símbolo de lo que se ha convertido este conflicto y de la profunda división que existe entre las estrategias y doctrinas respectivas de ambos bandos. Durante años, incluso décadas, el ejército ruso ha estado obsesionado con el gasto. Desde los días de la Unión Soviética hasta el régimen del siglo XXI de Vladimir Putin, el país se ha enfocado constantemente en gastar sumas exorbitantes de dinero en innovaciones líderes a nivel mundial. Una y otra vez en exposiciones militares y desfiles en la Plaza Roja, el ejército de Putin ha mostrado varias veces sus nuevos proyectos multimillonarios, desde grandes tanques de batalla hasta misiles gigantes más rápidos y de mayor alcance. Rusia ha proyectado poder así por generaciones, gastando más y construyendo cosas más grandes que casi cualquier país para intimidar a sus oponentes. Por años la estrategia funcionó. Incluso algunas de las fuerzas militares más poderosas temían, comprensiblemente, antagonizar al Kremlin y enfrentar la ira de la máquina de guerra rusa. Y cuando Putin dio la orden de invadir completamente Ucrania en 2022, el mundo en general lógicamente esperaba que el ejército ruso arrasara con el país, eliminando cualquier tipo de resistencia que Kiev pudiera reunir. Por supuesto, como sabemos ahora, eso no fue lo que sucedió, porque Ucrania siguió un plan de acción distinto. No dependió de los tanques más grandes ni de los mejores misiles. Incluso con el apoyo financiero de sus aliados occidentales, no tenía los fondos para igualar el presupuesto militar en constante expansión de Rusia. Tuvo que buscar formas más baratas de defenderse. Debió lograr lo imposible: neutralizar y contrarrestar a la segunda fuerza militar más poderosa del mundo con apenas una fracción de su presupuesto. Tuvo que descubrir cómo parar misiles millonarios con defensas aéreas de solo decenas de miles, frenar grandes enjambres de drones sin disponer de muchas reservas de interceptores, eliminar extensos grupos de asalto, mecanizado con minas relativamente rudimentarias y cohetes antitanque. Para la mayoría de los países, el reto habría sido demasiado grande. Muchos habrían tropezado con el primer obstáculo, sin poder detener el avance implacable de Rusia, pero no Ucrania. Ucrania se atrevió a creer en lo imposible y con tenacidad, determinación e interminables horas de arduo trabajo, lo hizo posible. Ahora cosecha las recompensas. Porque el reciente ataque al helicóptero Mi-28 es solo un ejemplo de cientos más. Con cada semana que pasa, cada semana hay informes de drones ucranianos destruyendo activos rusos más grandes y valiosos. No siempre se trata de drones de $500 derribando aeronaves de 90 millones. A veces drones de $5,000 destruyen radares de 1 millón, o drones bombarderos Baba Yaga de $25,000 acabando con la vida de una docena de soldados enemigos, o enjambres formados por docenas de drones haciendo explotar refinerías de petróleo rusas, causando pérdidas financieras enormes para el Kremlin. Los números varían, pero casi siempre están a favor de Ucrania. Por ejemplo, el 15 de julio, Magyar volvió a publicar en Telegram para compartir la noticia de que las unidades de drones ucranianas lograron atacar con éxito no menos de 20 embarcaciones rusas que navegaban por el mar de Azov. Los barcos, supuestamente parte de la flota fantasma rusa que Moscú usa para eludir sanciones y exportar petróleo y otros recursos globalmente, incluían 17 petroleros, 2 buques cisterna de GNL y un remolcador. Magyar mostró videos de barcos siendo impactados, recopilando clips de drones CPV dirigiéndose a sus objetivos. No proporcionó detalles sobre qué drones se usaron, y Ucrania tiene un arsenal tan diverso hoy en día que es difícil saber qué unidades se utilizan en ataques específicos. Pero muchos cuestan solo unos miles fabricarlos, o incluso menos, y siguen usándose contra objetivos mucho más caros. Cuantos más ataques ocurren, peor es para Rusia, ya que Ucrania usa equipos simples y baratos para causar miles de millones de dólares en daños. No es sostenible para el Kremlin, y ese es el objetivo. Durante el último año,
Ucrania se ha dado cuenta claramente de que esta guerra no se ganará en las líneas del frente. No se ganará tratando de enfrentarse cara a cara con Rusia e intentando simplemente destruir la mayor cantidad posible de tanques y tropas. El Kremlin siempre tiene personal y recursos de reserva listos para ocupar el lugar de los que han sido eliminados. Esta guerra se decidirá en el terreno financiero. Si Ucrania logra que el conflicto le cueste mucho a Rusia, el Kremlin eventualmente podría quedarse sin más opción que retirar sus fuerzas y negociar un acuerdo de paz. La forma más eficiente de lograrlo no es con misiles caros ni vehículos blindados, sino con drones. Por lo tanto, no es sorpresa que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de anunciar sus intenciones de duplicar la capacidad de producción de drones de Ucrania en los próximos 12 meses. Durante las recientes celebraciones del Día de la Estatalidad de Ucrania en Kiev, Zelensky reconoció que incluso él se ha sorprendido por la rapidez con que el sector de defensa ha aumentado la producción. Recuerdo cuando anuncié públicamente por primera vez el plan estatal para producir 1 millón de drones al año. Había escepticismo en Ucrania y en el extranjero. Ahora producimos 10 millones de drones al año y llegaremos a 20 millones. Esa cifra también fue mencionada por el viceministro de Defensa del país, el señor Slav Banik, quien dijo recientemente a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN que la industria de defensa de Ucrania puede producir 20 millones de drones al año si recibe suficiente financiamiento y apoyo de sus aliados occidentales. Banik señaló que el sector de defensa podría fabricar miles de misiles para ataques de largo alcance y defensa aérea, y pidió a los aliados que sigan invirtiendo en el país para ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Muchos países han respondido al llamado. Alemania, por ejemplo, anunció recientemente un paquete de financiamiento de 90 millones de euros o 103 millones de dólares, específicamente para ayudar a Ucrania a adquirir más de los mismos drones de ataque Skyfall que destruyeron el helicóptero Mi-8 en septiembre de 2025 y el Mi-28 hace apenas unos días. El paquete cubre el costo de 50.000 de estos drones de combate FPV, un verdadero ejército de UAVs listos y esperando para desatar el infierno sobre los objetivos rusos, cada uno con el potencial de eliminar helicópteros, vehículos blindados, sistemas de artillería, fortificaciones y personal enemigo. Y aún hay más buenas noticias sobre el ataque. A inicios de marzo, Skyfall destacó cuando su Strike 10 Fiber ganó el primer lugar en la competencia de drones del ejército de Estados Unidos, alcanzando una puntuación casi perfecta de 99.3 de un máximo de 100 puntos. La prueba se llevó a cabo en Fort Benning, en el estado de Georgia, Estados Unidos, donde representantes del ejército evaluaron la calidad y el desempeño de cada sistema en condiciones de combate simuladas. El Shrike no solo es muy asequible, también es de los mejores drones militares actuales y cuenta con la aprobación del ejército estadounidense. Y esto es solo parte de lo que ya es el mejor ejército de drones del mundo. Un ejército con innovaciones como el dron de ataque de largo alcance Luchi y el interceptor Wild Hornets Sting, los bombarderos Baba Yaga, el Firepoint FP-1, e incluso drones de superficie no tripulados para ataques a objetivos navales como el Magiera V5 y V7. Varían enormemente en tamaño, velocidad, diseño y capacidades, pero todos ofrecen un potencial increíble en relación costo-beneficio. Y eso quizás es la parte más importante de todas, porque son los bajos precios de estos drones los que permiten a Ucrania fabricarlos tan fácilmente y aseguran que cada ataque exitoso valga mucho más. Ucrania no solo usa vehículos no tripulados en el aire y sobre el agua para causar caos al Kremlin. Puedes ver este video para ver cómo el ejército de robots terrestres cada vez más poderoso de Kiev está causando estragos en las zonas de combate del frente. Rusia estaba ocultando algo enorme en Donetsk, oculto a la vista en un edificio especialmente elegido para ser lo más discreto posible. Lo que Rusia intentó ocultar era vital para el esfuerzo bélico del país en lo que ahora es la región más importante de la guerra en Ucrania. Vital, insustituible. Lleno de lo único que los soldados rusos necesitan para llevar a cabo sus asaltos. Pero Ucrania lo encontró y lo convirtió en una bola de fuego. Una bola de fuego tan caliente que habría parecido que fue invocada desde las profundidades más oscuras del infierno. Como era de esperarse, eso era justo lo que Ucrania quería que Rusia pensara. La Operación Infierno ha sido lanzada y Rusia está aprendiendo lo que se siente estar en el infierno. Rusia pensó que estaba siendo astuta. En las entrañas de Donetsk ocupada se encuentra el asentamiento de Novoambrosivka. Ese asentamiento y otros
formaban parte de una gran red de depósitos de combustible y nodos logísticos que Rusia creó en el Oblast de Donetsk. Antes se pensaba que esos objetivos estaban fuera del alcance de los ataques ucranianos, aunque Rusia ya se había preparado para cuando esto cambiara. En Novoambrosivka, un importante depósito de combustible estaba oculto. En vez de estar al aire libre, fue resguardado dentro de una gran planta de cemento. El combustible se entregaba a la planta por ferrocarril y se almacenaba tanto en depósitos subterráneos como en tanques sobre el suelo, todos ellos ocultos a la vista. Rusia mantenía el engaño transportando el combustible fuera de la instalación, usando camiones disfrazados de vehículos civiles. Esos camiones transportaban combustible a los depósitos principales, asegurando que los grupos de asalto rusos en Donetsk tuvieran recursos para asaltos mecanizados y otras operaciones con vehículos. El encubrimiento de la operación duró meses, hasta que dejó de funcionar. El 12 de julio, el primer cuerpo Azov de Ucrania reveló que no solo había localizado la base secreta de combustible de Rusia, sino que la atacó con drones que incendiaron toneladas incalculables de combustible ruso vital. Ese ataque fue parte de una ofensiva más amplia contra Novoambrosivka, que también dañó las vías del tren y envió un mensaje muy claro a Putin de que un centro logístico que antes creía fuera de su alcance, ahora es un objetivo muy claro. El cuerpo Azov nombró el ataque Operación Infierno. Y así fue como sucedió. Un ataque como este no es algo que se pueda llevar a cabo por capricho. No fue solo que el cuerpo Azov hallara el sitio oculto y enviara drones para destruirlo. Como revela el cuerpo en la publicación de Telegram que usó para anunciar lo que había hecho, la Operación Infierno requirió meses de planificación y observación antes de que Ucrania pudiera estar segura de que tenía la ubicación correcta y de que podría maximizar el impacto de los drones que estaba preparando para enviar. Los del cuerpo Azov no lograron entrar a la planta. Eso habría implicado enfrentar oleadas de ocupantes rusos, una misión suicida. Los operadores de drones del cuerpo hicieron vuelos de reconocimiento sobre la instalación oculta de combustible rusa. Cada vuelo daba más información que el anterior. Se mapeó la disposición de la planta de concreto, asegurando que los operadores de drones de ataque pudieran identificar rápidamente los objetivos que debían atacar cuando les tocara actuar. También se observaron y mapearon la red logística que llegaba a la planta y salía de ella, incluidas las líneas ferroviarias que mencionamos antes, así como gran parte de la infraestructura de apoyo que mantenía en funcionamiento la planta de combustible rusa. Durante meses, se elaboró un plan. Ucrania incluso eligió el dron perfecto para el trabajo. El Hornet, impulsado por inteligencia artificial, ha estado causando estragos en ataques de alcance medio al destruir camiones rusos de combustible y suministros por todos los territorios ocupados en los últimos meses. Ahora, esos drones tendrían una tarea mucho más difícil. Eran la mejor opción. Luego explicaremos por qué. Pero por ahora seguimos con la Operación Infierno. Con la planificación completa y el arma elegida establecida, el cuerpo Azov estaba listo para atacar. Como mencionamos, no solo se trató de enviar drones a atacar camiones cisterna. Todo inició con una grúa ferroviaria. El primer objetivo de la operación de ataque por capas no era una grúa cualquiera, sino la grúa específica identificada por el cuerpo Azov, como la que Rusia usaría para despejar vías ferroviarias dañadas hacia el depósito de combustible oculto, objetivo principal. Destruir la grúa significaba retrasar a Rusia, y esa línea de pensamiento continuó con el segundo objetivo, ya que el cuerpo Azov siguió con un ataque a una locomotora que ya estaba en las vías. Se dio un golpe doble para bloquear el acceso ferroviario. La locomotora averiada ya no podía salirse del camino de los otros trenes que intentaban entrar, y con la grúa fuera de servicio, ni siquiera podía ser retirada de las vías. Podrías creer que el depósito de combustible era el siguiente, pero no es así. El cuerpo de Azov tenía otro paso en su plan. Su siguiente objetivo era una subestación eléctrica que abastecía la planta de cemento que ocultaba combustible ruso. Esto fue una jugada genial. Solo podemos imaginar el pánico en la planta al apagarse las luces. Los soldados rusos, que antes se sentían seguros de que Ucrania no sabía lo que ocultaban en la planta de cemento, pronto notaron que algo andaba muy mal. Mientras entraban en pánico sin saber qué hacer, el cuerpo de Azov acaparó titulares. La siguiente oleada de drones que llegó atacó los tanques de combustible y las vías del tren que habían sido cuidadosamente mapeadas meses antes. Rusia no pudo hacer nada al respecto. Un ataque tan inesperado como cualquiera que Ucrania haya lanzado antes en los territorios ocupados se llevó a cabo con una precisión tan magistral que un sitio clave de almacenamiento de combustible en Donetsk no tuvo ninguna oportunidad. Los productos de combustible son esenciales en la guerra. Para abastecer a la fuerza de ocupación, los rusos pasaron mucho tiempo construyendo una red de centros logísticos que creían protegidos de los ataques ucranianos. Los operadores de UAV del primer cuerpo Azov cambiaron los planes del enemigo, declaró el cuerpo en Telegram.
También señaló que este ataque tiene otro efecto masivo que impactará los planes de Putin para Donetsk. Parte de la red de suministro de combustible de Rusia deberá moverse de los territorios ocupados al territorio continental ruso. Para los soldados en la línea del frente en Donetsk, esto implica grandes retrasos en la llegada de combustible para sus operaciones. ¿Eso frenará el ritmo de ataque ruso? Es poco probable. Putin es tan insensible que ordenará a esos soldados atacar o llevar suministros. Deberán hacerlo sin vehículos o buscar protección en zonas de muerte en Ucrania. De alguna manera, no creemos que eso vaya a salir particularmente bien. Al destruir el depósito oculto de combustible ruso, Ucrania también condenó a más títeres de Putin, tal como Ucrania lo planeó. Además, esos soldados ya sienten el dolor por la escasez de combustible que afecta al ejército ruso. A principios de julio, el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, reveló que la campaña de destrucción logística de Ucrania ya ha provocado que algunos soldados rusos se vean obligados a caminar hasta 30 kilómetros a pie solo para llegar a las posiciones del frente. Son 30 kilómetros donde drones de reconocimiento ucranianos vigilan constantemente y los de ataque esperan orden para atacar todo lo que se mueva. Por lo tanto, vemos problemas logísticos y con la infraestructura crítica para los rusos, lo que también afecta la capacidad de combate de sus tropas. Vemos que la capacidad de maniobra de las fuerzas rusas se ha visto afectada. Vemos que la logística sigue deteriorándose cada día, dijo Fyodorov. Definitivamente estamos viendo sufrimiento. Ya no solo los soldados rusos del sur harán recorridos a pie de decenas de kilómetros. En Donetsk, las tropas que Putin necesita para tomar el único territorio que le permitiría reclamar algo que siquiera se parezca a una victoria sobre Ucrania, se quedaron sin combustible. Tendrán que seguir marchando, muchos hacia su muerte inevitable. Más allá de la planificación que hizo esto posible, está el dron que Ucrania usó en los ataques en Novo-Novosibirsk. Ya te habíamos dicho que el Hornet era perfecto para el trabajo. Esta es la razón. El Hornet es capaz de atacar objetivos a una profundidad de hasta 150 kilómetros, por eso ha sido tan efectivo en la campaña de bloqueo logístico de Ucrania. Puede viajar mucho más allá del frente para asestar golpes directos contra objetivos en movimiento, como camiones cisterna de combustible. Francamente, esas capacidades ni siquiera se llevaron al límite en Novo-Novosibirsk. El depósito de combustible atacado por Ucrania no era móvil y estaba dentro del alcance de los Hornets. Kraft informa que la instalación secreta atacada por el cuerpo Azov estaba a solo 16 kilómetros de la frontera rusa. Los Hornets de Ucrania podrían dar varias vueltas y aún tener energía para atacar. Claro, el Hornet no es el dron más poderoso del mundo. Tiene una ojiva de 4.5 kilogramos suficiente para los camiones cisterna de combustible rusos. Son objetivos relativamente blandos, y solo se necesita una o dos explosiones para hacer que una gran cantidad de combustible se incendie. Pero lo que hace realmente especial al Hornet es su uso de inteligencia artificial, que se ha implementado en forma de algoritmos avanzados de guiado, permitiendo que el dron viaje tan lejos como sea necesario, sin tener que preocuparse por los bloqueadores de señal. Ese algoritmo también permite que el Hornet detecte y siga objetivos automáticamente. Esto significa que el cuerpo Azov solo debía programar los objetivos en el dron y dejar que el algoritmo actuara. Así es la guerra automatizada en su forma más devastadora. Cada soldado ruso que dependía de la instalación secreta de combustible en Donetsk ya sintió la picadura del Hornet. Mientras la planta de cemento que Rusia usó para ocultar su combustible ardía, Ucrania tenía otros planes en curso. Destruir la planta de Donetsk dejó sin combustible a los territorios ocupados. Ucrania agravó esto atacando otra a más de 800 kilómetros, empeorando los problemas de combustible de Rusia. Pero antes de profundizar en eso, este es el programa militar. Si aún no te has suscrito al canal, tómate un momento para presionar el botón y activar la campana de notificaciones para que veas más de nuestros videos diarios. El mismo día que el cuerpo Azov reveló que había expuesto uno de los mayores secretos de Rusia con drones Hornet, surgió otra noticia. A unos 800 kilómetros de Ucrania, los drones lograron varios impactos contra la refinería de petróleo de Syzran en el Oblast de Samara. Esa refinería ya fue objetivo antes. Como debe ser, puede refinar unas 8.9 millones de toneladas de crudo en combustible y productos derivados cada año. Pero esta vez, Ucrania logró más que solo cerrar temporalmente la refinería. Sus drones fueron tan precisos que los analistas creen que todas las principales unidades de refinación fueron alcanzadas, lo que podría reducir la producción de la planta de Syzran a cero. Euromaidan Press tiene los detalles. Informa que el ataque de Ucrania comenzó en algún momento durante la noche del 11 de julio y continuó hasta las primeras horas del 12 de julio. Para las 4:30 los canales de monitoreo, incluyendo Supernova Plus y XLM Plus, informaban sobre el ataque,
mostrando imágenes de las llamas y el gran humo saliendo de las mayores refinerías de Rusia. Poco después ya se había trazado el mapa del ataque. Según el canal de inteligencia de fuentes abiertas Cyber Borosno, el ataque de Syzran de Ucrania parece haber sido realizado utilizando drones FPV de largo alcance. Esos drones dañaron 3 unidades de procesamiento que la planta necesita para operar. Entre las unidades afectadas estaba la unidad de procesamiento primario AOT-5 según el canal. Esa sola unidad representa 2.6 millones de las 8.9 millones de toneladas de petróleo que Syzran procesa anualmente, lo que equivale a alrededor del 30% de su capacidad. La unidad AOT-6, que maneja los 6.3 millones de toneladas restantes, también fue alcanzada. Y también parece que los drones de Ucrania impactaron el reformador catalítico LSH 3511600 en la planta, que se utiliza para fabricar componentes necesarios en la gasolina. Si estos informes son correctos, vemos 2 cosas. 1. Los drones ucranianos son cada semana más precisos, tanto que Rusia ya no puede usar su típica excusa de escombros de drones, porque está claro que Ucrania ha logrado impactos directos exactamente en lo que quería golpear. Y 2. Toda la refinería de Syzran acaba de quedar fuera de servicio. Toda su capacidad de procesamiento de petróleo fue destruida. Podrían pasar semanas o meses antes de que Rusia logre reactivar la planta, aunque sea parcialmente. Después de todo, no es precisamente fácil para Rusia conseguir los muchos componentes necesarios para reparar o reconstruir estas unidades de procesamiento destruidas cuando está bajo el peso de las sanciones occidentales, diseñadas para evitar que Rusia compre estos componentes. Llamamos 1-2 a cuando el cuerpo Azov primero destruyó la infraestructura ferroviaria y después el combustible en la instalación oculta de Donetsk. Podemos usarlo de nuevo aquí. Ucrania dio un fuerte golpe con su ataque en Donetsk, y lo siguió con un derechazo absoluto que eliminó el combustible ruso en una de sus fuentes. Esto es lo que vemos. Ataques escalonados afectan toda la cadena de suministro rusa, desde la fuente hasta los camiones que transportan el combustible. Esto está teniendo un gran efecto en Rusia. Ya está en marcha una crisis de combustible, y no hay ninguna parte de Rusia que no esté sufriendo. Se ha comentado que los ataques de Ucrania, de medio alcance y en profundidad, provocan escasez de combustible que afecta a consumidores rusos. Y mucho debería decirse al respecto. Estas escaseces están aumentando la presión sobre Putin al hacer que mucha gente rusa se enoje mucho con su supuesto protector, el hombre fuerte. Las filas en las gasolineras de Rusia ahora son kilométricas, y muchos que esperan horas descubren que las bombas se vaciaron y deben buscar otra estación para hacer fila de nuevo. Algunos rusos oportunistas incluso están asegurando lugares en la fila y luego venden esos lugares por hasta $460 a las personas desesperadas que necesitan combustible. El ánimo dentro de Rusia se está deteriorando debido a todas estas escaseces. Alexander Titov de The Independent lo informó el 10 de julio. He viajado a Rusia cada año desde 2022 y así ha habido un cambio claro en el ánimo. En 2022 todo giraba en torno a sobrevivir y adaptarse a la nueva realidad de sanciones y guerra. En los años siguientes hubo estabilidad y mayor optimismo sobre la adaptación de la economía. Para 2026 ya se mencionaba una recesión económica antes de los problemas actuales de escasez de combustible. Escribe Titov. Eso es parte del plan de presión de Ucrania contra Putin. El ataque en Donetsk muestra que Ucrania intensifica su campaña para crear una crisis de combustible en Rusia. Ahora no solo lo percibe la persona que hace fila en la gasolinera. A los soldados en las líneas del frente les están quitando el elemento vital de sus asaltos. La idea es simple. Al cortar el combustible al ejército, paralizas la maquinaria de guerra rusa. Ucrania ha intensificado su campaña contra el combustible, atacando buques cisterna en el mar de Azov para impedir que gasolina y diésel lleguen a Crimea y los territorios ocupados del continente. Acabamos de ver a Ucrania ejecutar un ataque bien planeado contra una instalación oculta de almacenamiento de combustible en Donetsk. EU Observer informa que ni siquiera los soldados rusos pueden conseguir combustible en las gasolineras en muchas regiones. Y si Ucrania sigue intensificando sus ataques como hasta ahora, pronto esos soldados tampoco podrán conseguir combustible en el frente. Quizás eso ya esté sucediendo. No haces caminatas de 30 kilómetros como las de Fyodorov si te sobra combustible. No son solo los civiles quienes ahora están siendo privados de combustible, es todo el ejército ruso. Los números no mienten. Los soldados rusos están siendo eliminados más rápido que en cualquier otro momento de 2026 como resultado de estos problemas de combustible. En las 24 horas previas al 13 de julio, Rusia perdió aproximadamente 1.600 soldados, informa Pravda. ¿Cuántos soldados tuvieron que ir al frente a pie en vez de conducir solo para toparse con un dron ucraniano? En junio, Rusia perdió casi 40.000 de sus tropas cuando su logística colapsó y sus soldados se volvieron más vulnerables que nunca.
Vemos el efecto dominó de la crisis de combustible causada por Ucrania aquí. La maquinaria de guerra de Putin se desmorona poco a poco. Y luego está Donetsk. Putin quiere que Donetsk caiga lo más rápido posible. Ha estado diciendo eso durante años, desde que Rusia comenzó su campaña de agresión contra Ucrania en 2014. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que Putin ha puesto 15 plazos para la caída de Donetsk y de la región más amplia del Donbass, la gran mayoría de los cuales ya han pasado sin resultados. El último de esos plazos que salió del Kremlin es el 31 de diciembre. Eso sigue a los plazos de 2026. El 31 de marzo, que no funcionó, y el 1 de septiembre, que Putin parece haber abandonado antes de llegar a esa fecha. Los plazos no importan. Al Jazeera dice que al ritmo actual de avance de Rusia, tomará otros 5.150 días o alrededor de 14 años para que tome el resto de Donetsk. Probablemente Putin ya esté muerto para entonces. Combustible ardiendo en un almacén oculto a menos de 20 kilómetros del frente no beneficiará a Rusia. Significa otra desaceleración, más soldados obligados a avanzar a pie por zonas de muerte y, lo más importante, que la fantasía de Putin sobre Donetsk ha sido destruida. Rusia no va a tomar Donetsk, al menos no en un futuro cercano. Y mientras Putin intenta averiguar qué sigue, el cuerpo Azov sigue avanzando. Seguramente ya hay más drones de reconocimiento buscando el próximo objetivo que Rusia intenta ocultar y que se supone que Ucrania no debería poder alcanzar. Hay un viejo dicho que dice: engáñame una vez, será culpa tuya. Engáñame 2 veces, será culpa mía. Si Putin fuera capaz de sentir vergüenza, la estaría sintiendo por todo su cuerpo en este momento. Rusia acaba de ser humillada en un aeródromo en la región de Kursk. Allí, Rusia estaba escondiendo uno de sus aviones de combate detrás de uno de los mejores sistemas de defensa aérea del país. Ucrania destruyó ambos. Primero uno, luego el otro. Un arma imparable ha sido reducida a cenizas. Y Rusia ha sido engañada 2 veces en cuestión de ataques con drones. Esto es vergonzoso, humillante. Eso ya es común para Rusia estos días. Nos dirigimos al aeródromo de Kalino, que se encuentra a unos 7 kilómetros al este del centro de Kursk. Esa oblast quizá les suene. Fue donde Rusia sufrió su mayor humillación en la guerra de Ucrania hasta ahora, cuando Ucrania lanzó una contrainvasión en agosto de 2024 y capturó varios cientos de kilómetros cuadrados de territorio ruso. Aunque la invasión fue repelida, Kursk, una región fronteriza, quedó marcada como una de las oblasts más vulnerables de Rusia. Ahora, el sitio de la mayor vergüenza de Putin ha vuelto a ser restregado en su cara. Desde su invasión, Rusia convirtió Kalino en un aeródromo de uso dual. El aeropuerto Kursk-Vostochny se encuentra ahí, pero escondida en Kalino hay una base aérea militar que apoya las actividades de aviación rusa. Esta base aérea, protegida por avanzadas defensas rusas, alberga cazas y bombarderos que han lanzado misiles y bombas planeadoras contra Ucrania gran parte de la guerra. Ucrania necesitaba hacer algo respecto a la base, y el 21 de julio se dio la noticia de que lo había logrado. Los hechos son brutales. La 15ª Brigada Separada de Reconocimiento de Artillería de Ucrania, también llamada Bosque Negro, realizó un ataque letal con drones que destruyó 2 de las armas más valiosas de Rusia. Un caza MiG-29 fue destruido en las explosiones, lo que ya es vergonzoso para Rusia. Pero peor aún, drones ucranianos también destruyeron un sistema de defensa aérea Pantsir S-1 que debía protegerlo. Ucrania destruyó 2 objetivos valiosos de Rusia en un solo ataque: una aeronave de combate y un sistema de defensa aérea de corto alcance que debía proteger el aeródromo de Kalino de la misma amenaza que Ucrania acababa de lanzar. Piénsalo un momento. El objetivo de un sistema de defensa aérea es destruir proyectiles entrantes, como misiles o drones. Rusia instaló su Pantsir S-1 en Kalino, pensando que haría justamente eso. No lo hizo. El arma diseñada para detener drones ucranianos fue destruida por esos mismos drones, y eso abrió la puerta para un ataque posterior que destruyó el MiG-29, como dijimos, humillante. El Estado Mayor General de Ucrania anunció el ataque en Telegram y advirtió que habrá más. Esa publicación incluyó un video que muestra los ataques con tal detalle que Rusia no podrá negarlos ni justificar con su habitual excusa de restos de drones el hecho de que drones ucranianos pudieran alcanzar otra base rusa más y destruir sus objetivos valiosos. Las imágenes, de unos 50 segundos, muestran el reconocimiento y la planificación previos al ataque. Se identifica la base, el MiG-29 y el Pantsir S-1 que Ucrania atacaría. El MiG-29 aparece en llamas. Esto es una clara señal de un ataque exitoso. Como cualquiera desearía, lo más destacado ocurre al final. Imágenes del dron ucraniano muestran al Pantsir S-1 en la mira. Este es uno de los mejores sistemas de defensa aérea de Rusia. Pensarías que dispararía misiles al dron, pero no.
El dron se acerca y el sistema ni siquiera parece darse cuenta. La grabación se corta justo antes de que el dron haga contacto. Pero el mensaje es claro. No solo el Pantsir S-1 de Rusia no logró proteger al MiG-29, sino que fue tan inútil que ni siquiera parecía capaz de responder al dron ucraniano. ¿Era este un sistema legítimo? ¿Un señuelo? ¿Importa? La noticia principal es que Ucrania atacó una base aérea en Kursk que se supone estaba muy bien protegida, y Rusia no pudo hacer nada al respecto. El dolor se acumula aún más cuando empezamos a analizar los números. No solo se trata de que Rusia perdió 2 armas clave, lo cual ya es vergonzoso. Además, cuando afirmamos que estas armas tenían alto valor, hablábamos en serio. Un solo caza MiG-29, estos aviones soviéticos costaban a Rusia unos $25 millones cuando se fabricaban. Un Pantsir S-1 vale unos $20 millones, así que Rusia acaba de verse obligada a absorber un total de $45 millones en pérdidas gracias a un fuerte ataque de drones ucranianos. Además, los drones usados costaron solo una fracción de esa suma. Ucrania no ha confirmado cuáles empleó en el ataque en Kursk. Sin embargo, el costo del ataque habría sido de unos pocos cientos de miles de dólares como mucho, generando un gran retorno de inversión. Además, no se considera el impacto operativo por la pérdida de estos activos. Kalino ahora es más vulnerable tras perder su Pantsir S-1, facilitando que drones ucranianos alcancen objetivos. También, la pérdida de un MiG-29 reduce las plataformas de Rusia para lanzar misiles y bombas planeadoras. Eso lleva a que se cause menos daño a Ucrania. Y cuando Ucrania no está bajo presión aérea, puede enfocarse más en infligir pérdidas a Rusia en tierra. Así que el 21 de julio no fue precisamente un gran día para Rusia, pero a estas alturas ya sabes cómo son los ataques ucranianos. Rara vez se enfocan en un solo lugar como ocurrió aquí. Mientras Kalino ardía, drones ucranianos atacaron otras zonas de Rusia y territorios ocupados. Euromaidan Press presenta el resumen completo. En Horli, que se encuentra en la región ocupada de Jersón, Ucrania destruyó una estación de radar Busol S. Esta estación no apoyaba las defensas aéreas rusas, sino que el ejército la usa para monitorear objetivos marítimos, probablemente en el Mar Negro y el río Dnieper. Es un sistema de vigilancia costera. Sin él, Rusia no podrá detectar los drones marítimos ucranianos rumbo a posiciones en Crimea ocupada. En la región de Lugansk, Ucrania destruyó un depósito de municiones cerca de Kundryusha y un depósito logístico cerca de Davidivka en Donetsk. Zaporilla también fue un objetivo, ya que los drones ucranianos destruyeron un par de puestos de control, uno en Kamianske y el otro en Komar. Y tampoco es que Kursk solo deba preocuparse por su aeródromo. Drones ucranianos atacaron un almacén logístico cerca de Popovo-Volozhy en el Oblast de Kursk. Fue una noche de terror aéreo y fracaso de la defensa aérea rusa. El MiG-29 y el Pantsir S-1 fueron protagonistas, pero no lo fueron todo en el espectáculo. Ucrania parece estar convirtiendo en costumbre atacar aeródromos rusos. Solo unos pocos días antes de anunciar el ataque a Kalino, Ucrania informó que también había realizado una operación de drones de precisión contra el aeródromo de Saki en Crimea ocupada. Este ataque, que ha sido un objetivo recurrente de Ucrania, involucró el uso de versiones mejoradas del dron Hornet que Ucrania ha estado utilizando en su campaña de bloqueo logístico, la cual está diseñada para aislar Crimea. Un Su-24M se incendió, dejando a Rusia lidiar con la pérdida de 2 de sus cazas en el transcurso de una semana. ¿Se utilizó esta nueva versión del Hornet en Kursk? ¿O Ucrania empleó un dron diferente? Ucrania no lo dice. No necesita hacerlo. El MiG-29 incendiado y el Pantsir S-1 destruido dicen todo lo que Ucrania necesita decir. Ahora profundizaremos más. ¿Por qué es importante eliminar estos objetivos de alto valor? ¿Y qué implica el ataque de Ucrania para Rusia en la guerra? Lo responderemos en breve. Estás viendo el programa militar. Si no te has suscrito, es el momento ideal para suscribirte, activar las notificaciones y no perderte nada de lo que preparamos para ti. Volvamos a los 2 sistemas que Ucrania destruyó en Kalino. Ya sabes que el MiG-29 y el Pantsir S-1 son objetivos de alto valor monetario. Otro agujero de varios millones de dólares acaba de ser perforado en las arcas de guerra rusas gracias a estos ataques. El valor real de estas armas está en sus capacidades. Ahora, no vamos a decirte que el MiG-29 es un avión de combate dominante a nivel mundial, que está entre los mejores que cualquier país puede desplegar, ni de lejos. Un avión de combate que data de la era soviética, el MiG-29 fue diseñado para ser un caza de superioridad aérea durante los años 70, y según Odin, tenía la intención de ser una respuesta al entonces nuevo F-15. Existen unas 20 variantes de este avión, y no se sabe cuál atacó Ucrania en Kalino. Sin embargo, las estadísticas clave son que este avión de combate tiene un alcance de combate de 1.500 kilómetros cuando está cargado con combustible externo. Puede alcanzar una velocidad máxima de 2.400 kilómetros por hora y puede ser equipado con una variedad de misiles y bombas. La mayoría de esos datos no importan respecto a cómo Rusia usa los MiG-29 contra Ucrania.
Aunque tiene más aviones, Rusia emplea sus cazas principalmente para lanzar misiles y bombas planeadoras desde detrás de las líneas del frente. Y como vemos en Kursk, idealmente fuera del territorio ucraniano. Hay una buena razón para eso. Rusia intentó enviar aviones de combate a Ucrania al principio de la invasión, solo para ver cómo decenas de esos aviones eran derribados al intentar bombardear objetivos ucranianos. Hasta ahora, Rusia ha perdido 438 aeronaves contra Ucrania, un gran porcentaje de las cuales se perdieron durante los intentos iniciales de imponer la superioridad aérea tradicional. Los MiG-29, junto con muchos otros cazas rusos, estuvieron entre estas pérdidas iniciales, y Rusia tuvo que adaptar rápidamente la forma en que utiliza sus aviones de combate para que tuvieran algún impacto. Así que Rusia ideó la estrategia de bombardear desde detrás del frente. Eso tiene el beneficio de mantener los aviones de combate rusos fuera del alcance de las defensas aéreas ucranianas, aunque con la desventaja de que esos aviones deben permanecer en bases aéreas lo suficientemente cercanas a Ucrania para poder lanzar sus misiles y bombas planeadoras. Aún así, Rusia está dispuesta a aceptar ese compromiso, especialmente dada la efectividad de las bombas planeadoras hasta este momento, y la creencia en algunos círculos de que los ataques con bombas planeadoras van a definir la siguiente fase de la guerra. Eso es lo que Forbes dice que va a suceder, al menos. En un artículo del 1 de julio, Vikram Mittal escribió que las bombas planeadoras están reemplazando gradualmente a la artillería tradicional como el principal medio para ejercer presión contra las fortificaciones. Este es el caso para ambos bandos. Para Rusia, los lanzamientos constantes de bombas planeadoras le permiten bombardear asentamientos ucranianos desde lejos usando viejas bombas FAB que han sido convertidas con kits de alas, dándoles mayor alcance y más precisión. ¿Qué tiene que ver esto con el MiG-29 que Ucrania acaba de destruir? Ese avión de combate estaba basado en Kursk, que es una región fronteriza. Es prácticamente un hecho que Rusia estaba usando su ahora destruido avión de combate como parte de su estrategia de bombardeo aéreo, quizás centrando su atención en Sumy y regiones cercanas. Al destruirlo, Ucrania golpeó una estrategia aérea de la que Rusia depende cada vez más. También envió el mensaje de que ningún avión enviado a Kalino estará seguro. Esto podría forzar a Rusia a retirar más aviones, limitando el impacto de la campaña de misiles y bombas planeadoras. Luego está el Panzer S-1, considerado uno de los sistemas de defensa aérea más importantes de Rusia, porque, en teoría, debería ser de los más efectivos contra los drones de Ucrania. Es portátil y puede transportarse en un camión, facilitando su movilidad. La principal fortaleza del Panzer S-1 es su versatilidad. El sistema combina misiles con un par de cañones antiaéreos automáticos, 2 A-30 y 8M de 30 mm, para darle una probabilidad de derribo extremadamente alta. Army Technology dice que esta probabilidad está entre el 70 y el 95%. No está claro si eso se basa en datos verificables o en afirmaciones rusas. Un Panzer S-1 completamente cargado, lleva unos 1500 cartuchos para sus cañones. Pueden ser munición perforante, fragmentación o alto explosivo. Los cañones pueden disparar 700 disparos por minuto y tienen un alcance de 4 kilómetros. El sistema también viene equipado con 12 misiles de defensa aérea 57 E-6. El punto que queremos destacar aquí no es el poder de fuego, es la versatilidad. El Panzer S-1 debería poder enfrentar cualquier ataque ucraniano, desde misiles hasta drones, gracias a la variedad de municiones que sus operadores combinan según la situación. Aún así, el Panzer S-1 en Kalino falló. Sabemos que Ucrania ideó una estrategia para destruir los Panzir, desplegando enjambres de drones para enfrentarlos. La idea es simple: crear muchos objetivos para confundir al Panzir y que no pueda detener todos antes de que un dron impacte. Pero eso no parece haber pasado en Kalino. Puede que el Panzer S-1 en la base no tuviera radar o este estuviera defectuoso y no rastreó el dron ucraniano. Alternativamente, y más preocupante para Rusia, el Panzer S-1 podría no ser tan efectivo como se afirma para defenderse de drones, y hay indicios de que ese sí es el caso. En febrero, Pravda reportó que en 2025, los ataques ucranianos redujeron a la mitad los sistemas Panzir de artillería y misiles tierra-aire que Rusia tiene disponibles. Eso significa que el 50% de las reservas se perdió en un año, mostrando que el Panzer S-1 no es tan eficaz como Rusia quiere aparentar. La destrucción de estos sistemas tenía un objetivo estratégico, como indicó el SSU de Ucrania. Por eso la destrucción sistemática de los sistemas Panzir es estratégica, para romper la defensa aérea del enemigo y crear corredores para atacar objetivos en lo profundo de su retaguardia. Esto permite que las fuerzas de defensa de Ucrania operen de manera efectiva contra bases militares, almacenes, aeródromos y otras instalaciones de los ocupantes. La verdadera noticia es que se destruyó el 50% de los sistemas. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el Panzer S-1. A pesar de ser uno de los sistemas de defensa aérea de corto alcance más avanzados de Rusia, simplemente no es lo suficientemente bueno para detener los drones en constante evolución de Ucrania. Kalino acaba de demostrarlo de primera mano, y Rusia ha recibido un golpe humillante, ya que otro costoso sistema de defensa aérea ha sido destruido por un dron que costó una fracción de lo que costó construir el sistema. Las pérdidas de Panzir en Rusia son tan grandes que ha tenido que usar sistemas híbridos con varios lanzadores terrestres de misiles. Esto indica que Rusia no solo pierde Panzer S-1,
sino que tampoco puede reponerlos. Ucrania simplemente sigue desgastándolo. Cada Pantsir destruido aumenta la vulnerabilidad. ¿Qué significa esto para Rusia? Aunque perder un MiG-29 y un Pantsir S-1 en una base aérea rusa es embarazoso, no cambia el curso de la guerra. Más preocupante para Putin es que este ataque demuestra que las defensas aéreas rusas no son lo suficientemente buenas. Eso va mucho más allá del Pantsir y se extiende a cada sistema que Rusia tiene en su arsenal. Thomas Withington, investigador en ciencias militares del Royal United Services Institute, explica el problema. Las defensas aéreas rusas no cumplen su propósito. Eso es evidente. No pueden detectar, rastrear ni enfrentar este tipo de ataque. A menos que haya un gran rediseño del sistema de defensa aérea ruso, así seguirá, dice Whittington. En resumen, los drones son un problema que estas defensas no pueden manejar y no desaparecerá. Y si necesitas alguna prueba de eso, te damos un número. 174. Esa es la cantidad de sistemas de defensa aérea rusos que fueron destruidos durante los primeros 5 meses de 2026. Lo que le costó a Rusia 5.4 mil millones, informó United 24 Media el 5 de junio. Además de este problema de defensa aérea, Rusia ha perdido un MiG-29 que no puede ser reemplazado. Rusia sí puede fabricar aviones, pero el MiG-29 ya no se produce desde hace tiempo. Si Rusia envía un nuevo avión a Kalino, podría ser un modelo más caro, demasiado valioso como para perderlo, o un MiG-29 viejo de sus reservas. Ninguna opción es ideal para Rusia. No quiere arriesgar aviones de combate más modernos para la tarea relativamente sencilla de lanzar misiles y bombas planeadoras. Cada avión soviético perdido reduce la reserva de aviones de Rusia para esta tarea. A todo esto se suma otro problema. Los drones ucranianos siguen mejorando, mientras que las defensas rusas parecen estancadas en una era previa a la guerra con drones. El 17 de julio, United 24 Media informó que los drones ucranianos, desde FPV en el frente hasta UAV de ataque profundo, han superado el hito de 1 millón de ataques para 2026. A este paso, Ucrania podría llegar a 2 millones de ataques con drones este año, especialmente porque estas armas ahora representan el 90% de todos los ataques que realiza Ucrania. El enfoque que funcionó en Kalino parece funcionar en todas partes, y tiene sentido que Ucrania se incline más por esta estrategia a medida que avanzamos en el año. El Wall Street Journal informa que los soldados ucranianos reciben inteligencia satelital en tiempo real. Esto les permite localizar objetivos y organizar ataques mucho más rápido que antes. Quizá eso fue lo que pasó en Kalino. Tal vez la inteligencia satelital mostró a Ucrania que un MiG-29 estaba expuesto, y de inmediato enviaron los drones para destruirlo. Las oportunidades llegan más rápido que nunca, y Ucrania sigue demostrando que puede reaccionar con fuerza letal. Una cosa es segura: Rusia fue humillada al esconder un avión de combate tras uno de sus mejores sistemas de defensa aérea, pero ambos fueron destruidos, aumentando la vergüenza. Estos objetivos fueron destruidos por drones. Rusia puede entenderlo, aunque no le agrade. En otras zonas, Ucrania utiliza postes de cerca para cambiar la línea del frente. Confundido, descubre a qué nos referimos viendo nuestro video. Y si te gustó recuerda suscribirte al programa militar, ya que cubrimos cada ataque ucraniano contra Rusia que importa. Y gracias por vernos.